La escóbula de la brújula. Dirige y presenta Jesús Callejo en Radio Siglo XXI. Buenas noches, amigos escobuleros. Desde los estudios de Radio Siglo XXI, sed todos bienvenidos a esta edición veraniega del programa, o lo que es lo mismo, a una nueva edición de la canícula de la escóbula de la brújula, en la que os refrescaremos la memoria con algunos de los temas que hemos abarcado durante la temporada, con el firme propósito de avivar vuestro espíritu curioso, aunque sea en estos días calurosos, porque, como dice el sabio refranero español, todos los días son días de aprender y de enseñar también. Y en este mundo, queridos amigos, estamos para hacer ambas cosas. Así que, sin más demora, os adelantamos en el sumario los mejores momentos que hemos seleccionado para el programa de hoy. En primer lugar, rescatamos la entrevista que le hicimos al investigador Óscar Fábregas, con quien abarcamos un tema polémico, un enclave tan apasionante como lleno de misterios, Rennes-le-Château. Continuaremos nuestro recorrido con uno de los cuentos de Callejo, esas perlas de sabiduría y de conocimiento que tanto nos hacen pensar y aprender. De la celebración de nuestro primer aniversario, que grabamos en directo desde el magnífico hotel Gran Velázquez de Madrid y al que muchos de vosotros acudisteis, rescatamos unos momentos increíblemente esdrújulos con la cuentacuentos Marta Marco. Entraremos en el filandón junto a una invitada muy especial para todos los miembros del programa. Ella, además de una gran mujer, es amiga y codirectora de La Rosa de los Vientos. Como no, se trata de Silvia Casasola. Con ella conversamos de mujeres con historia. Del cofre sacaremos nuevamente uno de los tesoros visigodos más importantes, el de Guarrazar. Y para terminar, cogeremos el zurrón del caminante para conocer el cementerio segoviano de Tenzuela, junto a su interesante iglesia románica. Ah, y un consejo, no os perdáis la sorpresa final. No tiene desperdicio. Queridos amigos, que disfrutéis de este programa. There's a young cowboy, he lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire, thinking about women and glasses of beer, and closing his eyes as the dogies retire, he sings out a song which is soft but it's clear, as if maybe someone could hear. Good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams? And
and rock-a-bye, sweet baby James. Now the 1st of December was covered with snow. So was the turnpike from Stockbridge to Boston. Lord, the Berkshires seemed dreamlike on account of that frosting. With 10 miles behind me and 10,000 more to go. There's a song that they sing when they take to the highway. A song that they sing when they take to the sea. A song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep. But singing works just fine for me. So good night, you moonlight ladies. Rock-a-bye, sweet baby Jane. Hoy contamos con la presencia, bueno, no ha salido corriendo de milagro, de Óscar Fábregas. Él es licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y la antropología y autor, como decía, de Prohibido excavar en este pueblo. Un interesantísimo libro editado por Ediciones Tagus, en edición digital, ¿no?, que pone en jaque algunas de esas teorías sobre los misterios que rodean a Rennes-le-Château. Hola, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas Óscar. noches. Bueno, la primera pregunta, pues yo creo que es obvia. Existiendo tantos libros sobre el tema, ¿cómo se te ocurrió escribir un libro sobre este enclave y el controvertido abad Berenguer Suñer? Bueno, pues, a ver, en realidad fue un poco por decepción. Porque... Empezamos bien. Sí. A mí me interesaba mucho este tema, ¿no? Y bueno, nunca he sido demasiado crédulo respecto a determinados enigmas de la historia que se han vendido como enigmas, cuando quizás no lo sean, ¿no? Pero sí me interesa, y siempre me ha interesado mucho, y además me interesa, pues, investigarlo en vivo, ¿no? Como dice muchas veces Jesús, ¿no? Que el misterio hay que vivirlo más que leerlo. Total, que en el 2007 decidí ir a Rennes-le-Château, y allí, pues, me compré un ejemplar de Enigma Sagrado, el famoso libro de Henry Lincoln, de Michael Vaillant y Richard Leigh, justo en un sitio que está al lado de la iglesia de Rennes-le-Château. Me compré el ejemplar y dio la casualidad que la señora que me vendió el libro, en el kiosquillo me dijo que Henry Lincoln, uno de los autores, estaba allí, en el bar precisamente de Jean-Luc Robin, que es otro autor importantísimo de este tema. Total, que digo, pues mira, estupendo, voy para allá, que me firme el libro. Fui para allá y estuve hablando con Jean-Luc Robin y el hombre se me dio para que me lo firmase, Henry Lincoln. Pero el tal Henry Lincoln no quería firmármelo, se negaba. A mí eso me intrigó, bueno, pues no lo quiere firmar, pues no pasa nada, ¿no? Y claro, le pregunté a Robin, ¿por qué no me quiere firmar el libro, no? Este tipo. Y me dijo que era porque él ya no estaba de acuerdo con la teoría, con lo que él había expuesto en ese libro. Claro, yo por dentro decía, sí, no estará de acuerdo, pero su dinero se sigue llevando, por un libro además que fue un bestseller en su momento y que se sigue vendiendo a día de hoy. Hombre, nadie le hace ascos a un bombón. Claro, total, que al final el tipo accedió, pero hizo una cosa muy curiosa. Me firmó el libro, pero tachó su nombre del libro. Además, en alguna exposición lo he mostrado la imagen de ese libro, ¿no? Y a partir de eso me intrigó mucho. Digo, bueno, porque este tipo, yo el libro eso lo tenía en aquel momento, yo te digo, sin que me lo creyese al 100%, porque las teorías que proponen en el libro son absolutamente rocambolescas y además, como decíamos antes, dan un salto de fe tremendo. Pero lo tenía como un buen ensayo y una cosa bastante loable, ¿no? Pero claro, ¿por qué lo habían mentido? Y a partir de ahí pues empecé a investigar, ¿no? Empecé a investigar y con tal asombro de que conforme me iba acercando en el tiempo me daba cuenta de que había autores, entre ellos pues autores de hasta hace 3-4 años, que seguían defendiendo la misma teoría, grosso modo, que defendía Lincoln y compañía en ese libro, pero que había otros autores que sí que habían tirado por tierra gran parte de las afirmaciones claves de esa historia, tanto sobre el tema de Rennes-le-Château como con una de sus ramificaciones, que es el famoso tema del Prado de Sion. Sí. Y eso fue mi motivación. Mi motivación fue un poco por despecho, ¿no? Y por decir, ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí, no? Y efectivamente creo haber conseguido demostrar que gran parte del misterio que hay en torno a Rennes-le-Château es mentira. Eso no quiere decir que no siga habiendo un misterio y un sustrato real de misterio. Y que sobre todo que esa explicación al misterio, esa explicación a la supuesta fortuna del curita rural aquel, es falsa. Y te has quedado a gusto.
Espero que sí. Hay gente que no se habrá quedado tan a gusto, ¿no? El problema está en eso, en que hoy en día cualquiera de nuestros oyentes puede hacer la prueba, buscar en Google René Chateau y seguramente de las 10 primeras entradas que le salgan, 8 van a repetir la hipótesis más extendida. Oye, Óscar, lo mejor para romper esos moldes de las teorías o de las diferentes versiones, bueno, las que comúnmente se divulgan más, es lógicamente ir a las fuentes primigenias, ¿no? ¿Cuáles han sido las tuyas? Bueno, en primer lugar, a mí yo tenía un especial interés, o sea, yo parto, y vamos a empezar un poco por el final, ¿no? Parto de que hay un año clave en la que hay un señor específico con nombre y apellidos, además, bueno, uno de apellidos falsos, un tal Pierre Plantard de Saint-Clair, que a partir de 1964 comenzó a manipular la historia. Pero mi intención clave era ver hasta qué punto yo me podía retrotraer hasta la época de la Bassounière. No hay la primera mención que yo he encontrado sobre esta historia, que la historia se puede resumir muy sencillamente. Un curita rural de la noche a la mañana se hizo tremendamente rico. Y eso lo manifestó haciéndose una casa tremendamente hortera, decorándolo de una forma absolutamente provocativa, llamativa y colorista una iglesia que muchos han interpretado como un aspecto simbólico, yo creo que no. En definitiva, haciendo una gran muestra de derroche. La historia es, ¿por qué se hizo rico? ¿De dónde sacó la pasta este señor, no? Yo quería ver hasta que empiezan a surgir las primeras noticias de esto, que son en mitad del año 50, si había alguna fuente anterior. Y efectivamente encontré dos. Encontré dos fuentes, una del 34 y otra del 48, que mencionan, son dos turistas que por casualidad pasan por allí y que mencionan eso, que hay un cura que se hizo rico, y uno menciona la teoría del tesoro, que es la hipótesis más extendida, que encontró algún tipo de tesoro, y otro menciona una teoría que a mí es muy significativa, además es la primera referencia del 34, que dice que se hizo rico gracias a que vendía misas. Vendemos misas, ya sabemos lo que aquí en España, supongo que hoy ya es una práctica un poco en desuso, ¿no? Pero antes se hacía mucho, ¿no? Para provocar el simonismo. Claro. Que exactamente eso es vender cualquier cosa que sea de la iglesia, ¿no? Pero él la acusaron de vender misas. En el caso que en Francia, en aquella época, un cura estaba autorizado a vender 3 misas al día. Y eso está comprobado y es fehacientemente comprobado. Hay pruebas en sus propios diarios que él hizo miles de misas. O sea, miento, vendió miles de misas. Otra cosa es que le hiciese, ¿no? Ya. Oye, y son las dos explicaciones sobre las que y esas dos explicaciones son antes a la contaminación de este señor, de Pierre Plantard. Claro, porque hay una fecha que tú has mencionado a mediados del siglo XX, creo que estaríamos hablando de 1956, cuando empieza a correr toda la voz de que parte de ese tesoro de la Bassounière, pues todavía está enterrado por allí. Claro, ahí a mí me gusta llamarlo el primer mentiroso. No sé si es mentiroso o no. Realmente, pero sí creo que más bien fue el primero que se aprovechó económicamente de esto y que lanzó el mito. Es Noël Corbu. Noël Corbu es vamos a ver, este curita rural durante toda su vida convivió, posiblemente de una forma no muy apropiada para un cura, con la que era su ama de llaves, su criada, su sobrina, ¿no? Como decían los curas de España. Técnicamente la barragana. Su barragana, lo que sea, ¿no? Bueno, sea como sea, esta señora, al fallecer él, aparte de ser su confidente y su escudera durante toda su vida, fue su heredera universal. Esta señora heredó todos los bienes que en realidad, para ser exactos, no lo heredó, sino que ya eran suyos. O sea, la Bassounière nunca tuvo nada a su nombre. Todo era de ella, ¿no? Entonces, al fallecer la Bassounière, esta mujer se hizo cargo de la finca. La mujer, pasaron los años, tuvo poco a poco, debido a los altos costes de mantenimiento de la finca, se fue deshaciendo de libros, de cuberterías, de joyas, de todo, hasta que a finales de los años 40 se ve obligado a vender. Y entonces se lo vende a un empresario de Perpiñán que se llama Noël Corbu, que pues no fue muy listo. El tipo no fue muy listo, pues compró aquello pensando que iba a montar ahí un restaurante con un mirador y un hotel y que se iba a forrar. Pero claro, quien haya estado en René Chateau lo sabe. ¿Quién va a ir allí a poder ir un día a comer? Pero ¿quién sabe que se vuelve? Además, en aquella época encima de la carretera era un camino aún. ¿Quién iba a ir allí? Total, que claro, este hombre, como ya se empieza a entablar cierta relación de amistad con esta señora, con su criada, con su amante, amiga, lo que sea, Marie de Negno se llamaba, este señor empieza a enterarse de la historia supuesta de la riqueza de este hombre sin que Marie jamás le diga de dónde surgió ese dinero. Y este señor empieza a plantearse la posibilidad de que fue un tesoro. De alguna forma, según él dijo luego y según él siempre dijo, alentada por Marie, ¿no? Que Marie le decía cosas como, si supieseis que de la cantidad de oro que hay debajo de René Chateau, no lo creerías. O no te preocupes que algún día te contaré un secreto que te harás rico. O sea, como sea, esta señora murió sin decirle ni el secreto, ni el tesoro, ni nada. Y claro, este hombre dijo, bueno, ¿qué hago yo aquí con un otro restaurante al que no viene nadie?
Entonces decidió rentabilizar la historia del tesoro. Entonces empezó poniendo unas cintas magnetofónicas a sus clientes, pero antes de eso empezó contándoselo oreja a oreja a sus clientes, ¿no? Que él proponía una historia rocambolesca. Además, absolutamente desacreditada desde un punto de vista histórico. No le proponía que la reina de Francia, Blanca de Castilla, en el siglo XIII, durante la famosa cruzada de los pastorcillos, tuvo que dejar París, cosa que no se acabó de demostrar nunca, y además no se le ocurrió otra cosa que llevar el tesoro real a Rennes-le-Château. En esa época estábamos en plena cruzada albigense. O sea, si había un sitio chungo para llevar el tesoro, era precisamente Rennes-le-Château. Bueno, pues este hombre defiende que ese era el tesoro de Blanca de Castilla y que lo llevó motivada porque la cruzada de los pastores iba a arrasar París y para proteger el tesoro. Y a partir de ahí, en 1956, por primera vez, para promocionar su hotel, sale a la luz pública esta historia en un periódico que se llama La Dépêche de Midi, en el que le presentó 3 artículos que han pasado a ser parte de la piedra fundacional del mito. Y hasta ahí quedó. Es una cosa más bien a un nivel local. En el 56. Curiosamente, y eso es muy curioso, hablando un poco de sincronía, ese mismo año, nuestro amigo Pierre Plantard, que yo digo que es la mano negra, la Eminence Gris, que estaba detrás de esto, registró en la sociedad, en Francia, desde el principio del siglo, toda sociedad, cualquier sociedad, está obligada a registrarse. Incluso las logias masónicas están obligadas a registrarse. Bueno, pues el 18 de julio, curioso día además, el 18 de julio del 56, Pierre Plantard registró el Priorato de Sion en una sociedad secreta. Eso ha dado pie a muchos a plantear que ya estaban empezando a trabajar en paralelo. Pero posiblemente Pierre Plantard sea la piedra clave de toda esta historia. Sí, o sea, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta la clave es el misterio de Rennes-le-Château. ¿Cuál es el misterio? ¿De dónde sacó la pasta el cura? ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué explicaciones tenemos, no? Noël Corbu ofrece una muy buena, que es la del tesoro, con la que yo estoy particularmente de acuerdo. O sea, es posible que este señor encontrase un tesoro, como uno de tantos, ¿no?, que se han encontrado. Pero un tesoro visigodo. Un tesoro visigodo, claro. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de mi pueblo. En Jaén, en Torredón Jimeno, se encontró un tesoro visigodo. El tesoro de Guarramar. Guarrazar. Perdón, de Guarrazar, en muchos tesoros así. ¿Hasta qué punto me pudo encontrar un tesoro allí y cambiarlo por oro o por moneda? Pues es bastante posible, ¿no? Oye, Óscar, si hiciéramos como un balance, ¿no?, un poco también para que los oyentes se hagan una idea, porque la verdad que tu libro es desmitificador. O sea, todo el mundo que ha oído hablar de Rennes-le-Château, pues es lo que tú comentas. Es decir, se ha oído hablar de un tesoro visigodo, del tesoro cátaro, de todas las zonas de Carcassonne y por tanto de Occitania, donde siempre se han albergado muchos tesoros y muchas reliquias, incluso relacionadas con los templarios. Luego ya a final del siglo XIX aparece Berenguer-Saunier, más tarde se va liando con el Priorato de Sion. Si hiciéramos todo eso, un balance, ¿no?, y lo pusiéramos sobre la mesa, ¿qué porcentaje de verdad hay en todo eso y qué porcentaje de mentira? Yo diría que un 95% de mentira. Te diría, mira, para empezar, estamos siempre hablando de eso, un cura que se hizo enormemente rico. No, o sea, ¿por qué se iba a hacer enormemente rico? Quien haya estado allí, por ejemplo, es verdad que la casa que se hizo, la famosa Villa Betania, desentona mucho con el resto de la arquitectura del pueblo. Pero si te vas al pueblo al lado, a Rennes-le-Fen, famoso pueblo de Rennes-le-Fen, que sí que tiene un cura raro, por cierto, en ese cura sí que era especialmente raro y curioso. Define raro. De verdad. Como el padre Apelés. Ese cura sí que es verdad que merece una especial atención, porque lo es, ¿no? Bueno, pues sea como sea, ese pueblo está lleno de casas así, de casas en villas señoriales de finales del siglo XIX, posiblemente más ricas que esa, ¿no? El problema está en los artículos que publicó Noël Corbu, esto que decía yo antes. Noël Corbu habla, le llaman, los artículos se titulan El cura de los millardos. Millardos son 1.000 millones. Según él encontró 5.000 millardos, 5.000 miles de millones de francos. Una barbaridad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pruebas tenemos? ¿Cuánto dinero encontró realmente el cura? Bueno, pues él hicieron una comisión que lo investigaron y tal, y reconoció 193.000 francos. De ahí a lo que está hablando el otro hay una barbaridad. 193.000 francos es una explicación mucho más asequible para que sea un tesoro en minúsculas, como me gusta decir. O sea, ¿por qué iba a ser el tesoro de los cátaros? ¿Cuál es el tesoro de los cátaros? Porque iba a estar en Rennes-le-Château. Rennes-le-Château nunca fue ningún punto cátaro importante. Está en la zona, sí, pero no fue un punto importante. ¿No crees que parte de culpa la tiene en los años 30 la expedición de Otto Rahn? En parte podría ser. El espaldarazo al mito del tesoro. Sobre todo porque Otto Rahn estaba empeñado en que en aquella noche en Montsegur sacaron algo por allí que se alojó en una cueva y que pudo acabar en... Eso es una vertiente, por ejemplo, en el oro de Rennes, ya de ser plantea esa hipótesis, ¿no? Pero ya lo plantea más que hacia un tesoro físico, hacia algún tipo de joya o de reliquia o de texto sagrado que podría poner en jaque al cristianismo y que por eso le untaron o le pagaron dinero, o tanto para que lo aportase como para que se callase. Sea como sea,
Yo creo que no un tesoro con mayúscula. Los templarios tampoco hay constancia. Hubo una pequeña encomienda templaria en Levezú, que es un pueblo que está a 20 kilómetros, pero que había 6 templarios allí. Óscar, una pregunta. Yo en España lo conozco un poco mejor, pero en Francia la verdad es que me pierdo. En cuestión de leyes de patrimonio, por ejemplo, en esa época en la que Berenguer Saunier localiza el tesoro, lo que localizase, ya estaban reguladas estas cosas de cómo se tenían que gestionar. No, bueno. Porque claro, también es una cuestión que planteo, ¿no? Si él se encuentra un tesoro que verdaderamente, pues eso, hablamos de un tesoro visigodo, que al fin y al cabo es patrimonio nacional en ese momento ya de Francia, también él puede fabular o inventarse una serie de historias para eludir esas responsabilidades, porque al fin y al cabo estaría comercializando en el mercado negro con ese. Claro, pero además es que es lo que tú dices, patrimonio nacional francés, por doble motivo. Primero, en ese momento Francia está en plena Tercera República. La Tercera República era una república muy masónica y muy anticlerical. Claro, por eso. Que hizo además unas leyes especialmente jodidas con la Iglesia. Entre otras cosas, desde 1895, todos los patrimonios de la Iglesia pasaron a ser del Estado francés, en propiedad. Y el Estado francés se lo devolvía en usufructo a la Iglesia, que lo podía usar. Pero los sueldos de los curas, por ejemplo, los pagaba el Estado francés. El problema está, y eso es lo que han planteado muchos autores, si Saunier hubiese encontrado algo y lo hubiese declarado, el Estado se lo hubiese quedado. Por otro lado, eso es un indicio para que él se lo callase, ¿no? Pero por otro lado también se lo cayó con sus superiores. Porque sus superiores seguramente, si se enteran, también hubiesen querido parte del pastel. De hecho, ya te digo, al final sus superiores lo acabaron embarronando. Yo no creo que, lo que decíamos antes, no creo que sea ningún tesoro... Desde que encuentra el tesoro Berenguer Saunier, hace una vida poco evangélica. O no. A mí me gusta definirlo como un cura alcohólico y mujeriego. Lo de mujeriego igual un poco pretencioso por mi parte, porque en realidad parece ser que fue solamente con esta mujer que estuvo 40 años. Alcohólico sí, ¿eh? Alcohólico, hay facturas enormes, y eso es de documentación real y verídica, de ron jamaicano, además un sibarita. No, la verdad. Sí, de ron jamaicano. De hecho, hay quien incluso, son tan enormes las facturas que hay quien incluso se plantea que estaba traficando con ron. Hay un investigador francés que propone que traficaba con ron jamaicano. Que bueno, que... dice ya mucho de un cura del Languedoc. Por lo menos no fumaba puros habanos, ¿no? No, pero sí, el hombre sí es verdad que era un hombre sibarita. Por ejemplo, se gastó una fortuna en mandar a un encuadernador de Toulouse que vino y se tiró durante 3 meses trabajando para encuadernar todos sus libros con su ex libris, fama propio de Saunier, y se le pagó una fortuna. O sea, sea como sea, el hombre disponía de un dinero a raudales. Pero, por ejemplo, para mí hay pruebas de que indican que ni el dinero fue tanto, y de que de alguna forma lo tuvo que gastar, ¿no? La versión oficial del mito dice que en 1887 él, al levantar la piedra del altar, ¿no?, encontró en el famoso pilar aquel unos pergaminos. A partir de ahí, esos pergaminos le llevaron a una serie de pistas, ¿no?, por lo que él acabó encontrando algo que fue lo que le hizo rico. Pero él no muestra signos de riqueza hasta 1901-1902, que es cuando empieza a comprar terrenos, cuando hace la Villa Betania, cuando hace la Villa Magdala, cuando empieza a comprar muebles, joyas, de todo. O sea, es decir, pasan como 15 años desde el supuesto hallazgo de los pergaminos. Luego, el problema está, si ya de por sí es complicado estudiar la historia cuando hablamos de personajes importantes, imagínate cuando hablamos de un cura de una aldea de 180 personas. La información, y demasiada información hay sobre este señor, ¿no? El problema está en que hay cosas que se han dado por hecho en este mito que o son mentiras o no hay evidencia suficiente, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, lo de la supuesta riqueza, pero no es tanta la riqueza. La riqueza que ni es tanta riqueza que manifestó, ni es tanta riqueza que tuvo que tener. Se sabe, por ejemplo, que él compraba cosas a plazos. Se sabe, por ejemplo, que el parte de las vidrieras que hizo en la iglesia de Rennes-le-Château, dedicada a Santa María Magdalena, la hizo hablando con un no sé cómo se llaman los que trabajan el vidrio, con un vidriero, no sé, de un pueblo cercano, se llama Limoux, al que directamente le encargó, una de las vidrieras se le encargó que le hiciese con retales que tenía de cristales ya usados para abaratar costes. Con lo cual tampoco, por un lado parece que gastaba mucho, por otro lado parece como que rataneaba, ¿no?, hablando en plata. También es muy propio de los nuevos ricos, ese tipo de cosas. Sin embargo, esa vidriera es la famosa de las 3 manzanas azules. ¿Qué hay de todo? ¿Qué hay de eso, Oscar? Eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, tampoco es nada raro. O sea, hay muchísimas iglesias que en determinada fecha del año, al pasar la luz por su vidriera, hacen algún tipo de figura. Lo curioso es que las figuras que pasan, las que tú comentas, Le Pont Bleu le llaman los franceses, pasan justo en el amanecer del 17 de enero. El 17 de enero es una fecha que, por lo que sea, y por una serie de serendipias o lo que sea, se repite mucho en esta trama. Es el día de San Antón.
Es el día de San Antón, es el día en que murió la marquesa de Blanchefort, que es la antigua señora de Reims que estaba enterrada allí, que tiene una parte protagonista en esta historia. Es el día en el que a Berenguer Sonier le dio una apoplejía y murió 5 días después, un 22 de enero. Un día que el día, por ejemplo, el de Saint-Sulpice, también en París, que es una iglesia muy relacionada también con esto. Sí, de hecho, el fenómeno óptico de las manzanas azules, que es un fenómeno que se ve precisamente ese día, el 17 de enero. Yo tengo fotos de ello. Donde se ve sobre el altar y luego desaparece. Es un fenómeno muy parecido a lo que ocurre con la iglesia de Saint-Sulpice y que luego lo utiliza en el Código Da Vinci, ¿no?, para relatar otro tipo de fenomenología solar, indicando que ahí también se oculta un tesoro. O sea, que siempre se busca un poco este tipo de orientación. Claro, lo que pasa es que el Código Da Vinci se inspira en el señor el Pierre Plantar, que es como me decían antes, el que inauguró el mito, el que aportó la gran información a este mito. Este hombre relacionó en los famosos dossiers secrets, esos que son... ahora después hablaremos un poquito de ellos, ¿no? En los dossiers secrets él aportó la conexión con René Chateau. Y él dijo que el cura, al encontrar sus supuestos pergaminos en el altar, estaban en latín y además estaban codificados. Entonces, el obispo, su superior, Monseñor Villard, que era el obispo de Carcassonne, le dijo que fuese a París y que se entrevistase con el abad superior en Saint-Sulpice, que le iba a ayudar a traducir los pergaminos. Y entonces es la conexión que Plantar estableció con Saint-Sulpice. Saint-Sulpice es uno de esos sitios claves, ¿no? Como la Capilla Roslin, son esos sitios que tienen que aparecer, o los templarios, ¿no? Un templario. Mira que en España tenemos muchos de esos sitios, claro, además donde se produce un fenómeno solar, normalmente con los equinoccios, los solsticios. Santa Marta de Tera, por ejemplo, en Zamora, o la iglesia de San Bartolomé. La iglesia, por ejemplo, de San Bartolomé, que ahí tiene más relación con los San Juan de Ortega. San Juan de Ortega, por ejemplo, en Burgos. Es decir, se da mucha fenomenología, pero es cierto que parece que los extranjeros lo venden mejor, ¿no?, este tipo de fenomenología, pero nunca relacionada con un tesoro físico, sino más bien con una orientación astronómica de que los arquitectos de aquella época, fueran o no fueran templarios, realmente conocían muy bien no solo la geometría sagrada, sino también la arquitectura sagrada. Claro, lo curioso de esto es que esta iglesia no es de esa época. Esta iglesia la remodeló entera este señor a finales del siglo XIX. O sea, toda simbología, quien haya estado en la iglesia lo puede haber percibido, ¿no? A mí la sensación que me da, además, estuve hace un mes y me sigue dando la misma sensación que hace 7 años. Es la sensación de algo extremadamente cargado y desagradable. O sea, no una iglesia, no sé, aquí va una iglesia de una aldea de 160 habitantes, te encuentras un pequeño altarcito, nada, y aquello es llamativo, colorista, recargado, hortera. Y extraño, muchas esculturas. Bueno, fíjate que hace pocos días hemos estado en un lugar realmente, a lo mejor Jesús me regaña, pero era hortera como el solo, que es la Cueva Santo Domingo, porque es que esta la recarga de... No, hortera no, churrigueresco. Sí, la palabra correcta. Era churrigueresco. Hombre, churriguera es el gran hortera de la decoración. Vaya pareado que ha hecho. Churriguera, el gran hortera. Posiblemente Saunier se llama hortera aún. Claro, pero fijaos una cosa, en el caso de Churriguera y todos los escultores y arquitectos de esa época final del barroco, sí tiene un sentido, porque entra acorde con las modas de ese momento. En el caso de Berenguer Sonier, sí que es cierto que a lo mejor, yo ya no entro a debatir si es hortera o no, pero o bien es por un en los dos casos tiene que ser un gusto personal suyo, pero bien es por horterismo o bien es por algo más, que es lo que han querido ver todas estas teorías que estamos hoy un poco tirando. Bueno, pero fundamentalmente porque yo creo que hay elementos que él ha utilizado de alguna manera y que luego se han equivocado. Por ejemplo, el famoso Terribilis Locus Iste, que es el famoso este lugar es terrible, que figura la entrada, vamos, ahí en la cruz que hay famosa en René Chateau, en realidad es un párrafo del Evangelio. Bueno, del Antiguo Testamento. Sí, es de Jacob. Sí. Efectivamente. Y además está mal traducido. Y como terrible. La gente lo traduce mal. Claro, se llama más bien maravilloso, pero tampoco sería válido maravilloso. Sería como maravilloso de emocionante, de grande, de intracable. Claro, porque además esa frase original inscrita por Sonier, por él mismo, está mutilada, Claro. e incluía el resto de la frase era porque es la casa del Señor. Es la puerta del cielo y la entrada y la casa del Señor. Sí. Exactamente. Entonces de ahí el sentido que no es terrible, sino es en cuanto maravilloso. A mí me gustaría retomar esa parte interior de que estamos hablando de la Iglesia. Y bueno, yo creo que si hay una imagen que es famosa, independientemente de la torre, ¿no? Pero si hay una imagen que aparece en todos los libros, en portadas de libros y demás, que es famosa, es ese
el Asmodeo, ¿no? La figura del Asmodeo. Y de él se ha dicho, bueno, pues que, bueno, además, que ahora ya no está en el original porque lo robaron. Le cortaron la cabeza. Sí, y lo robaron. Le robaron el tridente. O sea, de cabeza para abajo sí es el original. De cabeza abajo, la cabeza. Bueno. Además, si va se nota la cicatriz. El corte, ¿no? Se nota el cortecillo. Pues de él se ha dicho que representaba es el guardián del tesoro del templo de Salomón. ¿Eso es cierto? Bueno, hasta cierto punto. Para empezar, ¿no? Y perdonen mi escepticismo metódico, pero ¿quién dice para que eso estamos, ¿quién dice que es Asmodeo? ¿Por qué va a ser Asmodeo ese señor? Cualquiera que haga la prueba, que busque en Google Asmodeo y verá como ninguna de las representaciones que aparecen iconográficas de Asmodeo lo representan como está representado allí. Ese se parece más bien al diablo cojuelo. Exacto, es el diablo cojuelo. El problema está en que se dice que Asmodeo también era un diablo cojuelo, ¿no? Pero no hay nada que lo indique. ¿Cuándo es cuando se empieza a decir que es Asmodeo? Pues precisamente en un libro clave, una piedra fundacional, que es El oro de Rennes de Gerard de Sète. Es un libro del 67 en el que por primera vez se reconoce a ese diablo como Asmodeo. ¿Por qué? Se le hace tendenciosamente. Asmodeo es un demonio que sale en el Talmud, que sale en muchos tratados de demonología, ¿no? Un demonio muy conocido. Se sabe que, parte de la leyenda de Asmodeo es que el rey Salomón le condenó a hacer parte del templo. Y también que le condenó a que fuese custodio durante los siglos de los siglos del tesoro supuesto del templo de Salomón. ¿Qué es lo que pasó con el templo de Salomón? Pues bueno, todos sabemos, ¿no? Llegaron los romanos, llegó Tito en el 70, se lo cargó todo aquello, se lo llevó para Roma, este famoso arco de Tito. Ese con el segundo templo de Salomón. Claro. Primero Nabucodonosor, luego es Tito. Teniendo en cuenta que allí lo único que se sabe que Tito se llevó es la menorá, que es el candelabro, porque las otras cosas, lo de la mesa Salomón, ni siquiera hay constancia, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese libro, en el oro de Rennes de Gerard de Sète, se plantea en la siguiente línea cronológica y sin meternos mucho en historia, ¿no? Tito se lleva el tesoro, Alarico llega a Roma, se lo lleva también de Roma, se lo lleva a Carcasón. En Carcasón, cuando están llegando los merovingios, deciden llevárselo hasta hacia Toledo y en vez de llegar a Toledo, pues se quedan en el chato. ¿Y qué mejor forma de que se le ocurrió a Saunier? Pues poner un demonio, un Asmodeo, para dejar claro que lo que estaba allí oculto era el tesoro del rey Salomón. No hay constancia y ese demonio no tiene por qué ser Asmodeo. Yo propongo una teoría, y llamadme atrevido, pero mi teoría es una teoría mucho más mundana en ese aspecto, ¿no? El problema está en que siempre se aísla Asmodeo. Asmodeo forma parte de un conjunto escultórico. Y para analizar bien la iconografía, simbología de un lugar, tienes que analizarla bien en condiciones. No puedes aislar un elemento porque a ti te interese, ¿no? Forma parte de un conjunto en el que está el demonio sujetando con un gesto de dolor muy marcado una pila de agua bendita que a la vez sujeta a un grupo escultórico formado por 4 ángeles que forman la señal de la cruz. Y hay una inscripción en medio que ha levantado también muchas vueltas, que es: por este signo le vencerás. ¿Qué es lo que quiere decir? Por este signo, por la señal de la cruz, vencerás a él, al demonio que está ahí. Bueno, pues yo esto lo interpreto en términos políticos del momento. Y creo que no me equivoco al respecto, ¿no? Saunier fue un antirepublicano obsesivo. ¿Por qué? Porque en ese momento los republicanos están dando una caña terrible al clero en Francia. De hecho, él llegó a ser sancionado por el prefecto local del Aude porque nada más empezar a ser sacerdote allí, dio desde el púlpito un discurso totalmente antirrepublicano delante de sus fieles, que eran casi todas mujeres. Y eso estaba prohibido, los curas no podían meterse en política. Entonces yo creo que lo que representa esto, y además lo digo por otros documentos de Saunier en los que relaciona directamente a la república con el demonio, a la república con el mal, y a la república con la masonería, y con el mal también. Todo eso está junto para él, ¿no? Y yo creo que eso es lo que representa ese grupo escultórico. El símbolo de la cruz, la iglesia, que acabará venciendo al demonio, que para él es la república, la masonería, el modernismo, el liberalismo. ¿El ajedrezado del suelo que está en la iglesia de Rennes-le-Château tiene algo que ver con la masonería? Bueno, eso es como todo, ya sabemos. Si fuese nada más que el ajedrezado, bien. El problema es que también el techo es un techo estrellado. Entonces eso sí que ya puede indicar más, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que es mera casualidad. Y de hecho yo he encontrado, no me acuerdo ahora mismo otro ejemplo, ¿no? Iglesias con ajedrezado hay muchas. Por ejemplo, la Catedral de Jaén. Claro que la Catedral de Jaén también tiene... Pero como todo el mundo sabe, estuvo Berenguer Soriano. Claro. O también lo vas a desmentir. No, está eso, bueno, eso si queréis entramos, ¿no? Pero que tampoco... Bueno, sí, aunque sea un poquitín de puntitas. Venga, no estuvo, ¿no? ¿Estuvo o no estuvo en España? Porque, no. A ver, todo eso viene de que en la sillería, ¿no? del coro aparecen marcados la B y la S, ¿no? Sí, entre otras cosas. Hay varios autores, entre ellos un par de autores españoles muy conocidos, que han propuesto que Berenguer Soriano estuvo en España. Y entre otras cosas estuvo en Jaén.
¿Por qué? Porque en Jaén hubo un obispo muy raro, en el siglo XVI también, otro cura raro, que es Alonso del Sauce, aquel. Ojo, pero fijaos una cosa, que también se le ha relacionado a este obispo con el tema del dinero, la los mesa tesoros. Salomón, claro. Pero yo creo que hay un punto mucho más sencillo, creo que lo hablamos aquí aquella vez que hicimos el programa sobre el Santo Reino de Jaén, y es que precisamente ese obispo es el primer inquisidor que hay en Jaén. Claro. Lógicamente, ser inquisidor suponía muchos beneficios económicos, porque aquellas personas que iban a patíbulo te quedabas con sus pertenencias, tan sencillo como eso. Ahí está el tesoro, en ese caso, desde mi opinión, que no tiene por qué ser la correcta. Es bastante posible. Además, no solamente hizo obra en Jaén, hizo obra por toda la provincia, un señor muy conocido. Sí. Sea como sea, no hay indicios. Hay algunos que sí, que muy atrevidamente y con bastante rostro por su parte han propuesto que sí, que hay pruebas contundentes, entre ellas pues, que hay fotos, que hay evidencia de que estuvo Saunier en Jaén. No hay ninguna evidencia. Hay, por ejemplo, una escritora que se llama Patrice Chaplin, que por cierto es nuera de Charles Chaplin. Se casó con un hijo de Charles Chaplin, que escribió una hipótesis aún más rocambolesca, que se basa simplemente en una idea un poco absurda, ¿no? En Girona hubo una construcción que es muy similar a la Torre Magdala. Similar hasta cierto punto, porque es una torre neogótica, pero bueno, no es nada parecida tampoco. El problema está en esta señora, en su libro famoso, también enseña cartas, enseña un montón de cosas que demuestran que Saunier estuvo aquí. No hay evidencia de que Saunier estuviese en España. De hecho, si hubiese evidencia, habría que explicarse el motivo, ¿no? ¿Por qué estuvo Saunier aquí? Yo soy mucho más mundano al respecto. Yo no creo que haya una simbología extraña en la iglesia, a pesar de que se ha dicho mucho. Por ejemplo, siempre se ha dicho que en el Vía Crucis hay varias cosas que relacionan esto con la masonería, ¿no? Hay un ejemplo famoso que yo lo he hablado con masones y dicen, no tiene sentido. En uno de los pasos del Vía Crucis se ve, en un momento, creo que en el paso cuarto o el paso quinto, que se ve a Jesús justo antes de que vaya portando la cruz, y hay una señora vestida de negro que se acerca a darle un beso, y un niño como con un manto escocés, que está junto con la señora. Para algunos han interpretado el manto escocés y la viuda como algo del beso de la viuda, la masonería escocesa y tal. Son cosas tan cogidas con puntillas que no acaba de tener el más mínimo sentido. Yo no creo que tuviese nada que ver con ningún rito masónico, Saunier. Bueno, pues vamos a dejar el tema de Rennes-le-Château aquí, porque además estamos en plena Occitania, estamos ahí con el tema de las rutas cátaras, y bueno, te vamos a invitar que te quedes aquí, vamos, aún más no te vamos a dejar levantar para nuestro filandón. Agrietado, seco, así viven mis labios, pero sin rencor ni agravios y con luz en su cancela. Están quemados del roce de la brisa que viste vestidos que están hechos con retales de las llamas de candiles, antorchas y velas. Agrietados de beber, rayos de sol recién sacados del arcón de su bermeja candela. Y secos están secos de tener sed, se ve tu boca de lluvia, de tu lengua, de río, de tus labios de rocío, en fin, de tus besos de agua fresca. Así viven mis labios, pero sin rencor ni agravio, aunque les hayan mordido y les hayan hecho daño, y no me olvido de la luz de su cancela, hecha conmigo, de todas las faldas viejas que se pone cuando baila y bebe vino, la coqueta luna llena, la coqueta luna llena, luna llena.
Callejo. Bueno, Jesús, la verdad, vaya cambio de música, ¿eh? Sí, de una a otra, de música y de tema, porque hoy, como bien sabéis, todo el programa está centrado en Segovia, y hoy, bueno, lo que sería, pues, es un cuento de Segovia. Pues no es un cuento, realmente es una curiosa leyenda. Y en este caso, como tú bien decías, no tiene nada que ver con la música, porque nos vamos a la Virgen del Henar. Sí, nos vamos a una aparición mariana, por lo tanto una advocación y una de las vírgenes más veneradas de la provincia de Segovia. En este caso estamos hablando de Cuéllar, en fin, el santuario de Nuestra Señora del Henar está ubicado a 5 kilómetros de la villa de Cuéllar, provincia de Segovia, a la cual pertenece y debe su nombre a un topónimo, el topónimo Henar, que significa lugar poblado de heno. Y bueno, ya sabéis que como todas las fiestas marianas en España, pues tiene su festividad con su romería, y en este caso el domingo más cercano, San Mateo. Estamos hablando de una virgen, pues eso, muy milagrosa para ellos, pero fíjate, por eso la he traído un poco a cuento, no solo porque tenga que ver con la provincia de Segovia, sino porque desde mi punto de vista la leyenda mariana de su aparición, ahora la vamos a contar, sirve de prototipo a la mayoría de las leyendas que hablan de la aparición de una imagen sagrada, una imagen religiosa. Se dan, se puede decir, todos los ingredientes y todos los requisitos. Por lo tanto, estamos ante una aparición clásica y modélica. Y dicho esto, paso un poco, si quieres, a comentarte los detalles y luego, como no es un cuento, no tiene moraleja. En este caso, como es una leyenda, tiene sus conclusiones. Cuenta la leyenda que la imagen de esta Virgen fue traída a España por San Jeroteo. San Jeroteo fue el primer obispo legendario de Segovia y la colocó en un vallecito de Henar. Allí estuvo hasta que ocurrió la invasión musulmana en el 711 y entonces se decidió que tenía que ser escondida para evitar su profanación. Un vecino de la aldea llamado Sancho Martín toma la imagen de la Virgen, se la lleva a un lugar indicado por unos santos segovianos y la entierra con un cirio encendido y lo cubre todo con losas y tierra. Allí estuvo enterrada la imagen hasta que en el año 1580 se apareció de este modo. Estaba un pastorcillo del pueblo de Viloria, pastoreando sus ganados en el término del Henar, y vio una señora de gran belleza, una señora luminosa, que le dijo que su padre debería ir a ese lugar. El niño le dice: no puedo, señora, porque no debo abandonar el ganado. A lo que la señora le insiste de que fuera al pueblo y que ella cuidaría de ese ganado. Fue el muchacho a su casa y le comunicó a su padre el mandato de que una señora muy hermosa le quería ver. Bueno, el padre, por supuesto, se queda un poco como estupefacto, bastante incrédulo, y no le cree, y le riñe encima porque pensaba que le estaba tomando el pelo y encima había abandonado al rebaño. Así que el muchacho vuelve y dice a la entidad luminosa, a esta entidad femenina: señora, ya le dije a mi padre lo que usted me dijo, pero no me ha creído y encima me ha reñido mucho. La señora le pide que haga algo muy curioso en ese momento, y es que coja una piedra y que se la tire a una oveja. Claro, el problema es que el chico era manco y era muy difícil que pudiera tirar una piedra, pero le insiste a la señora, coge una piedra, se la tira a la oveja y automáticamente queda sanado del brazo. ¿Y qué dice la señora? Que con esa señal que ella había hecho, esa señal de salud repentina, debería ir otra vez al pueblo, decírselo a su padre y ya verás cómo le iban a creer. Y efectivamente, vuelve el zagal al pueblo. Al ver el padre el milagro, este prodigio, acude con diligencia y vio efectivamente a una señora que le dijo: soy Santa María del Henar, he estado aquí oculta mucho tiempo, cava aquí y hallarás mi imagen, a la que construirás una capilla. Y en ese momento desaparece de su vista. Repuestos de aquel sobresalto, padre e hijo hacen lo que la señora les había ordenado. Quitan las losas, hallan la imagen de la Virgen con un cirio encendido al lado, fijaros, un cirio después de tantos siglos, la sacan y brota inmediatamente un manantial que desde entonces se llama Fuente del Cirio. Toman la imagen, se la llevan al lugar indicado y allí hacen una rústica cabaña.
Luego van a Cuéllar a dar parte pues, de lo que había acaecido, pero mientras iban, sucedió que un labrador pasó por allí y al ver abandonada la imagen, la toma, la acomoda en su carro para llevársela a su pueblo, pero al llegar a un puentecillo de piedra que estaba a unos 70 pasos, los bueyes se pararon en seco y no hubo fuerza humana que les hiciera dar un solo paso. Entendiendo que era voluntad de la Virgen el quedarse en ese mismo lugar de la aparición, pues allí la dejaron. Mientras tanto, los pastores habían dado aviso a las autoridades y a los vecinos de Cuéllar, quienes al oír aquellas maravillas fueron a venerar a la imagen de la Virgen. Al verla tan pobremente instalada, quisieron llevársela a Cuéllar, pero no les fue posible moverla. Marcharon disgustados y días después volvieron para hacerle una ermita, algo más sólido. Y así surgió su culto. Un culto, el de Santa María de Lenar, que fue declarada por el Papa Pío XII patrona de los resineros españoles, y su fiesta se celebra el 29 de mayo. Hasta aquí, como ves, querido David, la leyenda. Y si te das cuenta, tiene todos los ingredientes. Sí, yo los estaba aquí apuntando. Los has apuntado, ¿verdad? Sí, porque tiene una aparición. Eso es. O sea, primero, la primera aparición física para indicar un lugar donde aparecerá la imagen suya. Claro. Luego, con un cirio, con lo cual nos indica de alguna forma soterrada, ¿no? Esa especie de tecnología oculta, ¿no? De que algo pueda estar iluminando ese enclave durante tantos siglos. El manantial de aguas sagradas. Sí. Que también sale. Bueno, antes tenemos el milagro de la sanación. El milagro, exactamente, de la sanación. Luego que la imagen, pues, quiere que se construya la ermita en ese lugar, impidiendo que los bueyes continúen. Bueno, etcétera, etcétera. El manantial milagroso, lo tiene todo, lo tiene todo. los tiene Para mí, todos. La leyenda de la Virgen de Lenar, ya te digo, es el prototipo de todas las leyendas. Es como demasiado perfecta. De ahí vienen un poco las conclusiones. Me explico. A pesar de que la leyenda cuenta que fue traída desde Tierra Santa por San Jeroteo, este primer obispo legendario de Segovia, realmente, y a la vista está, se trata de una talla del siglo XII. Por lo tanto, es románica. Es decir, difícilmente puede ser una talla de la época visigoda que fue enterrada para que no fuera profanada por los musulmanes en el siglo VIII, porque la imagen es del siglo XII. Luego ya hay una especie de incongruencia. El origen de esta imagen, como la de todas las tallas románicas de la Virgen María, está basada casi siempre bajo un doble aspecto. Por un lado es la tradicional, que está sustentada por la fe, y por otro lado el histórico, sin que ambos concuerden. Aquí se ve clarísimamente que una cosa es la tradición y otra es la historia. ¿Por qué? Porque esta leyenda, se cuenta muchísimos siglos después de que acaeciese el milagro. Entre 1642 y 1644 es cuando se construye el templo actual sobre las ruinas de la antigua ermita, y el culto a esta Virgen, a la Virgen de Lenar, y todo el auge del santuario se deben a la figura de un personaje histórico con nombres y apellidos. Se llamaba don Juan Rodrigo y era el párroco de Cojeces del Monte, una localidad de Valladolid. Es decir, antes de este hombre, esta leyenda no se conocía para nada. Es a partir del siglo XVII cuando se empieza a conocer y a sacralizar el lugar, lo cual es bastante curioso porque coincide cuando a él le nombran administrador del santuario en 1651. ¿Qué ocurre? Que aplica a la imagen todas las leyendas que él conocía, leyendas de origen apostólico y de la aparición milagrosa, que eran muy usuales en aquella época, y como ves, no se privó en detalles, los utilizó todos. Sí. Todos. Una simple mirada a la imagen podemos comprobar que se trata, ya digo, de una talla del más puro estilo románico de principios del siglo XII, y por lo tanto tiraría por tierra la tradición de su enterramiento en el siglo VIII. Por otro lado, acordaros cuándo dicen que ocurre la aparición, en 1580, pero hay documentos que saben que en 1430 ya existía una ermita en ruinas bajo esta advocación de Santa María de Lenar. Por lo tanto, no podía ocurrir en 1580. Dijo 1580 como pudo haber dicho otro año. La verdad que este hombre, el párroco de Cojeces del Monte, podía haber sido un poco más escrupuloso y haber puesto una fecha todavía anterior, ¿no? Pero no tuvo ni siquiera ese cuidado, pensando que lo que importaba era que aquella Virgen fuera lo más milagrosa posible. Y a lo largo del siglo XVII, y aquí viene lo interesante, esta devoción fue alimentada por una serie de milagros atribuidos a la imagen. Entonces, un poco la conclusión que os decía es que, con independencia de la veracidad histórica de estos relatos, y he puesto como prototipo el de la Virgen de Lenar, pero podíamos poner otras apariciones y otras advocaciones, lo más importante, y eso que quede claro, es decir, no estamos haciendo ningún ataque hacia la veneración de la Virgen de Lenar, para nada, pero lo más importante es la fe y las consecuencias que tienen estas advocaciones y estos cultos marianos.
¿Y qué conclusiones son y qué consecuencias son? Que las curaciones se producen por su intermediación. Es decir, hay cantidad de relatos, de milagros, de prodigios a partir del siglo XVII que se atribuyen directamente a la Virgen de Lenar. Entonces, fuera real o no fuera real, y ya hemos visto que hay bastantes incongruencias históricas, lo importante es la fe en estos casos, porque si empezáramos a destripar muchas veces el origen de estas leyendas religiosas, pues nos daríamos cuenta de lo que hay. Es lo mismo que el que va a Jerusalén ahora y quiere hacer el Vía Crucis, es decir, supuestamente el último camino que hizo Jesús con la cruz a cuestas hasta llegar al Gólgota, hasta el Calvario, y se da cuenta que nada tiene que ver el itinerario físico actual con el itinerario físico que hubo hace 2000 años. Pero lo importante es la fe, la gente hace su Vía Crucis y se quedan satisfechos. Bueno, pues algo parecido ocurre con este tipo de leyendas. Las leyendas están muy bien, son muy pías, muy folclóricas en algunos de los casos, sí, muy pero ilustrativas. Lo sí. que intentan es recalcar la sacralidad de una imagen y que ese santuario tenga más visitas porque se le atribuyen una serie de acontecimientos prodigiosos. Pero ya digo, y aquí la consecuencia es, para mí, la más interesante, es que luego se producen efectivamente curaciones constatables. Podéis llamar que es el efecto placebo, el efecto contagio, lo que vosotros queráis. Y en términos religiosos, pues que la fe mueve montañas. Mueve montañas. Y en este caso, ya digo, se da claramente porque tenemos muchos datos para saber cuándo surge este culto y cómo se crea toda una leyenda fantástica, prodigiosa, para ensalzar más las virtudes de un santuario que empezaba a estar en alza en aquella época. Bueno, lo mismo se hizo en otro orden de cosas con la tumba del rey Arturo en Inglaterra, que se sabe perfectamente que fue una invención de los frailes de Glastonbury. Y lo hablamos. Y lo hablamos en su momento. Sí. ¿Eso va en detrimento de la leyenda? No, pero también es bueno conocer este tipo de hechos para enaltecer mucho más las devociones marianas a una determinada entidad y en una determinada población. Desde luego que sí. Bueno, pues ahí queda esa leyenda con incongruencias o no, pero como tú decías, con un mensaje claro de fondo. Muchas gracias, Jesús. De nada, un placer. Estás escuchando La Escóbula de la Brújula en Radio Siglo XXI. Somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light, I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me. Tenemos a Marta Marco. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches. Que es una cuentacuentos, una mujer que ha venido expresamente de Guadalajara para recitarnos una especie de poema, canción muy relacionada con la Escóbula de la Brújula. Es algo, además, que nos va a dedicar ella aquí para todos nosotros,
porque además de actriz, además de cantante, también eres cuentacuentos, pero no solo para niños, sino también para adultos, me imagino. Pues sí, sí, sí. Bueno, voy donde me invitan, donde me dejan colaborar. Si es en Madrid, por toda España o por el extranjero, si tengo la suerte de ser llamada. Y bueno, pues para quien me quiera escuchar, siempre tengo alguna historia preparada. ¿En qué grupo estás? Normalmente estás actuando, ¿no? También de provincia en provincia, como suele pasar, ¿no? En las profesiones tuyas. Sí, trabajo para varias compañías. Con la que más habitualmente colaboro es la compañía Tragaleguas Teatro. Ahora mismo, por ejemplo, estamos presentando un trabajo de unos pasos de Lope de Rueda que hemos adaptado para niños y que presentamos con una técnica que es la comedia del arte. Vamos con máscaras, bueno, no sé si conocéis, pero queda muy gracioso, divertido y lo pasamos bien. Y con el mundo de los cuentos suelo también trabajar con músicos que me acompañan, una pianista excelente que se llama Isabel Dombriz, o a veces también voy con un músico que toca muchísimos instrumentos, que es José Manuel Pizarro Carmona, que además es el flautista del grupo Mago de Oz y que también se recorre el mundo. Mago de Oz, por supuesto. Además, hoy pondremos una de sus canciones muy relacionadas con la brujería. ¿Y qué nos traes, Marta? Creo que hoy has traído algo muy especial, muy esdrújulo, ¿no? Con escóbulas y con amores, pero todo en esdrújula. Todo en esdrújula. Espero que tengáis paciencia para escucharlo. Es una canción de varios minutos, pero no, son tres minutos. Exagerada. Lo he presentado para que luego, frente a la expectativa, quede más breve, ¿no? Y digo, bueno, pues no era tan larga. Muy bien, ¿cómo la has titulado? Porque sé que ha sido un título como muy improvisado a última hora, pero creo que bonito, además muy, muy significativo. Sí, es que cuando he llegado aquí me has preguntado, ¿y cómo se titula? Digo, vaya hombre. Es que soy un preguntón. Pues este detalle no. Y entonces juntos hemos decidido que La brújula enamorádica, por ejemplo, ¿no? Era un buen título. Bueno, y con los acordes de Juan Ignacio Cuesta, cuando quieras, Marta, nos ponemos a ello. Comenzaremos de una manera absolutamente improvisada porque Juan Ignacio y yo en ningún momento nos hemos puesto de acuerdo para esto, así que vais a ver sobre la marcha, vais a disfrutar de esta improvisación. Bueno, por eso es una sorpresa. Vamos allá. Bueno. En un mundo esdrújulo había una brújula con 10 gatójulos sin pedigrí. Tenía esta brújula horribles ójulos, fea naríjula y un peluquín. Con una escóbula superatómica iba de México hasta Madrid, haciendo artísticos bucles olímpicos con la graciéjula de un colibrí. Una noche oscórula se oían lóbulos que aullaban lárgulos, suspiros dráculos. Un gato histérico con pánico escénico miraba fíjulo por el cristal. Sonó la puértola, chirrió la puértola, se abrió la puértola y por la puértola entró un gachí. Con aire aséptico, un poco escéptico, con muchos céntimos y de postín, lo vio la brújula entusiasmádula, aquel galáctico supergachí. Peinó sus céjulas con una espátula, lavó sus médilas con jaboncín, cortó las uñilas que estaban guarrilas, pintó sus mórrulos con el carmín. Era evidéntico que a nuestra brújula aquel galáctico le hacía tilín. Por fin la brújula, un tanto histérica, le preguntó ¿por qué está aquí? Y el caballérico, muy elegántico y diplomático y un poco asmático, le fue a decir oiga, señorula, estoy cansado, lo anduve kilómetros y estoy aquí. Preciosa dámila de cara pálida, quiero una cámila para dormir. Aquella brújula alucinádula le respondió ¡claro que sí! Cambió las sábanas de su cuartíjulo, sacó hasta el gátulo ¡fuera de aquí! El caballérico, un poco pánfilo, sin sospechar nada, se fue a dormir. Tengan en cuenta que nuestra brújula desde hace años no comía un colín. Esa noche oscórula la pasó en vélula estudiando pócimas para el gachí. Leyó unos pérfidos mensajes crípticos, terribles trípticos y un folletín.
Para la fórmula de amor sincérulo, los ingrediéntulos decían así: coja un murciélago aerodinámico, un tanto tísico y échelo a hervir. Ponga unos trágicos ratones gálicos más el pandérulo de un buen mandril. Añada místicos gusanos frígidos. La proporción es a elegir. En ese momentico cogió la escóbula, cazó los bichulos y volvió al fin. Hizo unos cuánticos repases mágicos, conjuros básicos, pase misis. Por la mañana el caballerico comió encantádulo aquel gran festín. Miró a la brújula un tanto incrédulo, no se podía creer aquel sentir. En un arranque lo agarró a la brújula, sin más preámbulo empezó el trajín, con sus mirádulas resplandeciéntulas y sus besófilos en un sinfín. Cambiaron pérdices por callos tiernulos en un menú de lo más cañí. Y aquí se acabula esta gran historiola de nuestra brújula y de aquel gachí. Comienza El Filandón. Este programa va a ser una reivindicación hacia esas mujeres que, por desgracia, han estado relegadas a un segundo plano. Y hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Y ya no hablamos solo de la época inquisitorial, donde casi siempre eran brujas y no brujos los que había que perseguir, aquellas mujeres que coqueteaban con las propiedades medicinales de las plantas y por eso ya se consideraban que eran hechiceras o que incluso tenían pactos con el diablo. Ya no hablamos también de la represión de las distintas religiones donde han mantenido a la mujer en ese segundo plano. Y a pesar de que han destacado en muchísimas disciplinas, a veces siempre han estado a la sombra del marido o del rey de turno
y nunca han brillado pues con la luz que deberían haber brillado. Ya decía Rudyard Kipling que la intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre. Silvia, tú has traído una serie de mujeres aquí a la palestra, algunas conocidas, otras no tan conocidas, pero que hay que rescatarlas del olvido. Y empiezas además con una mujer fuerte. De hecho, la llamaban la Leona de Castilla, ni más ni menos que María Pacheco. Esta mujer es verdad que también en principio vivió un poco a la sombra de su marido, pero ella tuvo una importancia capital en esa sublevación, en esos comuneros, y fue la dueña y señora de Toledo durante un tiempo, hasta que por desgracia también cayó Toledo. ¿Por qué has elegido esta mujer, ¿no?, de raza, de cuna noble castellana, para empezar este filandón? Pues de alguna manera María Pacheco, pues dentro de que es una mujer de su tiempo, también fue una rebelde. Entonces, para mí, dentro de ser un siglo complicado, ese siglo XVI, pues pienso que es destacable, y tampoco se han dado casos tan complicados como el de María Pacheco en España. Entonces, María, pues tuvo un matrimonio por compromiso. Ella, en principio, pues no tenía intención de casarse, no amaba a esa persona. Juan de Padilla. Exactamente. Entonces, pues ya en un principio ella intentó rebelarse ante ese matrimonio. Ella decía pues que vale, que sí, que sabía que eran las normas, que tenía que ser obediente, pero de algún modo, por ejemplo, pues también el asumir el apellido de la madre en vez del padre, pues le había un poco esa personalidad, ¿no?, ese carácter fuerte. ¿Por qué lo hizo? Es verdad, porque no asumió ni el del marido ni el del padre. Sin embargo, adopta el de la madre. ¿Tuvo alguna razón de ser? Prácticamente yo creo que por reivindicar su derecho a ser mujer y a elegir. Y de alguna forma yo creo que esa fue la real intención que tuvo cuando asumió ese apellido. Y luego, pues poco a poco, con Juan de Padilla, pues por lo que fuera, por sus ideales, por ver que era un hombre de honor, por ver que era una persona de bien, pues ese matrimonio de compromiso se convirtió en amor. Se convirtió en amor, y de alguna manera también pues los ideales que él defendía fue los que ella asumió como propios. Bueno, yo creo que María Padilla está reconocido, ¿no?, que es la principal defensora de esos derechos y libertades de Castilla, frente a quién, a los realistas, a lo que representaba a Carlos V, los imperialistas, que marcaban unas líneas determinadas, no solo políticas, sino también a nivel de educación, y sin embargo María Pacheco se rebela contra eso. Y claro, como todo lo que suele ocurrir en aquella época, tiene un final, y ese final es la batalla de Villalar, ¿no? Ese 23 de abril de 1521, que por cierto se convierte en el Día de Castilla y León. Sí, que ahí en realidad es cuando ella toma el papel principal. Ajá. Porque hasta ese momento ella estaba un poco pues como mujer de su casa, sí, apoyaba a su marido, tenía a su hijo, el único hijo que tuvieron juntos, que fue Pedro, y prácticamente pues estaba un poco como apoyando al marido. Pero una vez que se piensa, cuando ya en la batalla de Villalar los comuneros han sido arrasados, cuando los tres son ajusticiados, pues entonces dice, bueno, pues ¿ahora qué hacemos?, ¿no? Ahí tenía dos opciones, o capitular o defender la plaza. Y ahí es cuando yo creo que saca su verdadero carácter de leona y se pone en el alcázar, pone la bandera y dice, pues no, aquí vosotros no vais a pasar, aquí yo voy a seguir luchando y no voy a capitular. Carlos, está diciendo que no todo. ¿Tú crees que la batalla de Villalar fue la decisiva precisamente para...? Sí, voy a defender a lo que está diciendo Silvia, porque es verdad. La única gente entre los comuneros que demuestra algo es María Pacheco y los que defienden Toledo. Villalar no fue una batalla, fue una escaramuza de orden público en la que dijeron, oye, dispérsame esta chusma. Y duró exactamente entre 5 y 7 minutos, más o menos, que es el tiempo en que salieron corriendo, vamos, directamente. Eso no es una batalla. Se llamó batalla por la tradición castellana y la idea de mitificar. Es la batalla probablemente con una que no existió, que es las batallas míticas medievales en las que aparecía Clavijo, por ejemplo, salvo cosas así. Villalar es la batalla más mitificada de la historia de España, porque no fue una batalla. En cambio, Toledo sí fue una defensa. Eso sí que es importante. Es decir, una vez que María Pacheco decide defender Toledo, la defiende de verdad. Que va a ser la capital del imperio luego. Es decir, va a ser la capital de Carlos V, con lo cual era defender el corazón de Castilla. Y que no se olvide, había una reina, aunque estuviera apartada en Tordesillas, una torre, que era Juana. Entonces, realmente esto es importante porque se olvida muy a menudo
que en realidad, dentro de que yo no veo nada progresista, ni moderno, ni avanzado en los comuneros, en una especie de defensa de privilegios medievales patéticos frente a otra gente que quería imponer privilegios modernos patéticos, o sea, realmente no defendía libertad nadie, en Villalar ni en el contrario, en ninguno de los dos. Defendían ideas diferentes de un mundo que cambiaba. Entonces eso es así, es decir, simplemente, y no tiene ni malo ni bueno. Toda la mitificación de los comuneros me parece patética, pero la defensa a ultranza del imperio me parece lo mismo. Entonces realmente María es la única que hace, y los que le siguen, que defienden algo que realmente es honorable. Realmente no tenían muy claro que defendían. Se parece un poquito a Barcelona 1714, o sea, salvando las distancias. Es decir, es una especie de defensa desesperada de algo absurdo, que sabes que has perdido desde el principio, porque no tienes ninguna posibilidad de ganar. Pero porque tienes la idea, fíjate curioso, yo creo inconsciente, de que tus herederos lo van a defender como algo mítico. Y ahí acertó. Pero es que son temas distintos. Es completamente diferente la defensa de Toledo del hecho de Villalar y lo que lo rodea. No, pero, por ejemplo, lo que ha dicho Silvia, el tema de los comuneros, Bravo y Maldonado, sí que son verdaderos líderes, pero Juan Padilla, hay una teoría que dice que fue María la que convence a Padilla para unirse. Es que es muy posible. Porque, de hecho, ella mantiene luego la lucha cuando muere el marido. Pero sinceramente, ni Padilla, ni Bravo, ni Maldonado tienen culpa de lo que ocurre en Villalar. Lo que ocurre en Villalar es lo que tenía que ocurrir. Es un desastre. O sea, es que no hay batalla, es que es una cosa totalmente absurda. Porque, primero, ni tenían apoyo popular, esto sí que es importante. Dos, ni el apoyo era masivo, era minúsculo. Se pegaban entre los tres. Exacto, se llevaban mal y además encima no había nada detrás. O sea, es que no tenían nada. De hecho, María convence a Padilla para unirse a la rebelión y por eso María continúa luego. Pero sí es sorprendente que luego, sin embargo, una ciudad como Toledo, que por razones simbólicas más que por fuerza era la cabeza de Castilla, por lo menos desde el punto de vista teórico o mítico, decide resistir al propio emperador cuando se sabe que está todo perdido. ¿Por qué? Porque sabe que tiene algo que ganar importante y es por lo menos respeto, como diría un mafioso. No solo respeto, la familia de ella era de rancia abolengo y le interesaba muchísimo a todo el entorno que le seguía demostrar que en Castilla, como decía un viejo refrán medieval, todos somos igual que vos al rey y juntos más que vos. Entonces eso Carlos I lo aprende a la perfección, tan a la perfección que no vuelve a ser de España. Y era belga, era elegante. Entonces, estas cosas que parecen una tontería no lo son. Luego, al final, la famosa frase de Milver, esta hora tan repetida y tan chulesca de cuando el duque de Alba rompe en el Elba la línea protestante, hizo la famosa frase de, al acabar la batalla, de hablo en francés con los hombres, en italiano con las damas, con Dios en español y en alemán con mi caballo. Es decir, pues esa frase surge del aprecio que él va ganando a Castilla, que es la tierra de su madre, de la reina Juana, a lo largo de los años que van desde Villalar hasta Milver, que son unos 20 y tantos. Y eso no se logra por casualidad. Y en eso influyó muchísimo detalles como la de Toledo. Es decir, esta es la gente con la que puedes contar, pero tienes que llegar a una especie como de acuerdo. ¿Y qué es lo que hace Castilla? Llegar a un acuerdo. Pero lo que no veo en absoluto, ni en el torno de María Padilla, menos que de una familia noble castellana toda la vida, y mucho menos en los que le siguen, es decir, en los que le siguen a nivel noble, no en los que le siguen abajo en el pueblo, es defensa de libertades, de modernidad, bueno, es una cosa carca medieval. No, bueno, ella era súper primitiva. Ella era súper ella, pero porque era una mujer que llegaba a ese extremo, pero podemos hablar, bueno, hoy vamos a sacar muchos más ejemplos parecidos. Fijaros, ya lo voy anticipando, que vamos a hablar de excepciones, siempre. Por ejemplo, si te gusta mucho la pintora, Sofonisfa, que es una que la tocaste en tu programa, es uno de los casos que hemos traído para luego ir comentando. Siempre son excepciones, porque era un mundo vetado a las mujeres, pero cuidado, esto no es el Islam, ¿eh? Porque es otro error sobre España muy habitual. Yo me he visto ahora David que estaba cogiendo los datos de Isabel de Barreto. Sí. Isabel de Barreto es la única mujer almirante de la historia occidental hasta el siglo XX. Occidental. Es decir, no hablo de uno o dos países, no, occidental. Entonces, estas cosas se olvidan siempre. No se la reveló nadie en la expedición. No se atrevía. Por la cuenta que les traía. Claro, desde que murió su marido era mujer de horca y cuchillo. Pero lo que quiero decir es que había respeto a las mujeres, sí, pero en cualquier otro país del mundo lo hubieran matado a los 2 segundos. Es decir, había respeto a las mujeres y a su figura. Se las dejaba gobernar. En Castilla las mujeres eran reinas. No en toda Europa ocurría. Y tercero, por ejemplo, no ocurría en Francia. Y tercero, es decir, aparte de esas dos cosas, había una cierta aceptación de las capacidades. A María Padilla no la siguen por ser de una familia noble en Toledo. La siguen porque mandaba bien y era eficaz. Claro. Entonces, es que están hablando como si la gente de Toledo fuera idiota. No, son los que ganan. Son los mismos contemporáneos los que destrozan la comunidad francesa en Pavía. Son los mismos. O se conquistan México con Hernán Cortés. Es la misma época. Son la misma gente. Esto no sería a una impresentable. No, y de hecho yo creo que, fíjate, Carlos V
dota de prestigio a María Pacheco cuando la condena a muerte. Claro. Porque sabe que es un líder muy peligroso. Le da igual que sea hombre o que sea mujer. Es que sabe que como siga habitando en Toledo... Y pongo otro ejemplo, que por cierto, bueno, mira, es de un compañero de Silvia La Rosa de los Vientos, de Lorenzo, el otro día en Sevilla, el sábado. Es decir, el viernes, Lorenzo en su charla cita un detalle que es muy conocido por todos los amantes del tema del misterio, de los crímenes. A Elizabeth Bathory, que es un ejemplo perfecto, princesa húngara, que mata a 600 chicas menores de 20 años, a 600, que expuebla un valle entero, no tuvieron valor para condenar la muerte, no se atrevieron. En España lo hacían, si era necesario. Sí, pero se le escapó. Por alto que fuera su nobleza. No se escapó, la dejaron en la la dejaron los familiares en su casa. Hombre, lo que pasa es que en el caso de Elizabeth Bathory... se escapó María Pacheco. María Pacheco se escapó. María Pacheco. Lo de escaparse un día lo hablamos. Lo dejaron los familiares. María Pacheco muere 10 años después. La dejaron escapar. De Villalar. O sea, la dejaron escapar. Pero, quiero decir que era un punto muy importante. Es decir, en España, en Castilla, sobre todo, se valoraba muchísimo a las mujeres. O sea, en la Edad Media. Iba a decir, desde los romances... Hay dos hechos fundamentales. Urraca, por ejemplo, son los casos clásicos. Urraca y su hermana, después del reparto de las Cortes de León del Reino con Sancho y Alfonso. Es decir, cuando en la época del Cid. Siempre han sido reconocidas, porque siempre han tenido valor e importancia, que es una tradición, bueno, sí. Sí, pero tienen que demostrarlo. Eso es. Entonces, pero ya es una diferencia, puedes claro, demostrarlo. en este caso, María, el enfrentamiento con Acuña es lo primero que marca el sitio de Toledo y el segundo cuando apunta a la propia ciudad. Pero te dejan hacerlo. Con los cañones en el Alcázar, que se va a zumbar a la ciudad. Claro, pero es que ella consigue salir del Alcázar cuando se firma ese acuerdo real. Si no hubiesen seguido. Si efectivamente, bueno, no hubiese entregado la ciudad. No mucho tiempo, ¿eh? Bueno. Sí, bueno, pero que se hunde el Alcázar. Sí, se hunde el Alcázar. Ahora, pero la decisión de María Pacheco de apuntar todos los cañones a la propia ciudad manda huevos. Manda ovarios. Que era una mujer que no se andaba con chiquitas. Y eso es lo que de alguna forma leccionó a los toledanos. Tampoco duró mucho, porque fue hasta febrero de 1522, pero lo suficiente para que se convirtiera en el último foco de la resistencia comunera. Claro. Por si a alguien le interesa, Toledo resiste el mismo tiempo que Tenochtitlán. Lo mismo. Sí, exactamente. Antes hacías mención de hechiceras, de brujas. Hay un franciscano que va contra ella, que es uno de sus máximos enemigos, que se llama Antonio de Guevara, que es el que la menosprecia, la machaca, la dice que prácticamente como que es una mujer, lo que tiene que hacer es meterse en su casita, calladita, que no se meta en esos fregados y que prácticamente, pues eso es lo que tú comentabas, Javier, que ella era la instigadora de que su marido estuviese en ese ejército dirigiéndolo. Pero bueno, eso al fin y al cabo se puede especular. Intentó meter a su hermano en el obispado. Intentó meter al hermano en el obispado, a Francisco. Claro, también en ese momento estaba el obispo de Toro, Antonio de Acuña, claro, que ahí sí que es una pelea, yo creo que hasta cierto punto justificada, porque Antonio de Acuña sí que pelea por el arzobispado de Toledo, que eso era el segundo Pero ella puesto. quería a Francisco. Claro, y de ahí pueden surgir las disputas entre ellos. Pero disputa no, el obispo sale zumbando para Francia. Pero vamos. Y María era una gran guerrera porque se opuso directamente a Carlos V. Ahí fue un pulso tremendo, un pulso tremendo el que tuvieron. Y de alguna manera, pues cuando comentabais que la condenan a muerte en esa otra revuelta que surge, aunque supuestamente ya los habían perdonado, pues en esa revuelta que surge espontánea, pues al final los encarcelan a todos y ella consigue escapar. Siempre ha habido dudas sobre su escape. Pero bueno. Y se va a Portugal. Fueron los familiares. Portugal y muere en la más absoluta pobreza. Sí. Bueno, por lo menos muere 10 años después de pero bueno, marido. protegida. Es que en el bando real había familiares suyos. Hombre, Sí, claro. Íñigo López de Mendoza, Claro. el marqués de Montejar era su hermano. Era Y su era el que hermano. preparó la boda, la luna de miel, mejor dicho, en Granada, a Carlos V. Ahora ya no vuelve a ver a su hijo, nunca más, cuando ya se escapa. Y la única petición que quiere es que cuando tengan sus cenizas, pues las junten a los restos de su marido, pues no se cumple. Se negó Carlos. Claro. Hay una novela también de una mujer, Toti Martínez de Lecea, que se llama La Comunera, donde recrea un poco toda esta vida de María Pacheco, de la gran Leona de Castilla, y donde pues aporta una serie de datos bastante desconocidos de la historia oficial, porque luego es verdad que una cosa es el estereotipo de esta mujer y luego pues todo lo que tuvo que sufrir y todo lo que tuvo que medrar para llegar a lo que llegó, ¿no? Siendo de una familia castellana nobiliaria, que es lo que la permitió. Si hubiera nacido en una familia humilde, posiblemente no hubiera pasado de ahí, pero sí que le echó eso, lo que decíamos, ovarios, para reivindicar algo que ella consideraba que era justo y que luego la historia pues hizo que Carlos V y por supuesto ya todos los Austrias pues dejaran su impronta y acallaran cualquier rebelión. De ahí que se convierta en ese día de la Comunidad de Castilla y León, el día de Villalar, a pesar de lo que decía Carlos,
que era más bien una escaramuza y que era una batalla pues prácticamente perdida porque la desigualdad de fuerzas era considerable. No, pero es un mito que ha perdurado lo de Villalar. Y seguirá perdurando. Pero es que los mitos pueden perdurar en la historia con independencia de su importancia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con España, pero todo el mundo lo va a entender. El Álamo es una batalla minúscula, ridícula, es un combatito, voy a decir, de caca. Comparado con Filipinas. No es nada, pero hace independiente a Texas. Entonces, esas cosas es simbólico. Son simbólicas. Sí. Entonces, los símbolos son mucho más importantes que la realidad. Valmy, la gran batalla de la historia de la Revolución Francesa, no es una batalla. Es una carga de unos niños de 17 años enloquecidos que barren por primera vez un ejército profesional europeo. Entonces, para Francia está el mito que se habla de la revolución cambia con Valmy. No, en realidad no es verdad. Pero es que la simbología es mucho más importante en la mente humana a veces que la realidad. Porque los seres humanos no se mueven muchas veces por realidades. Pero yo, por ejemplo, me refiero al mito, ¿no? El mito del pendón morado de Castilla. Por supuesto, ni es morado ni nada. Pero por supuesto. Ha terminado Villalar lleno de pendones morados, que es falso. Por supuesto que no. Pero los dos bandos usaban la misma bandera. Claro. Lo que es una cosa curiosísima en Villalar. Los dos usan el mismo emblema. Que por supuesto no es morado en ninguno de los dos casos. Pero bueno, pero eso es... Tardaban 10 minutos en decidir quién había ganado la batalla. No, lo sabían perfectamente, porque llega una llanura y dicen, ¿y eso qué hay ahí? Y alguien dijo, dispersarlos. Y los dispersaron y ya está. Pues ya a ver, Carlos, hereje, o sea que no era el pendón morado lo de los comuneros. No, por supuesto, no, era rojo, era carmesí. El pendón de Castilla siempre era el emblema del campo de gules del oro de Castilla. O sea, hace poco claro. En la escóbula en Facebook pusimos la historia de por qué viene el error en la República de la bandera morada, de la raya franja que piensan que es por Castilla. Y es por el regimiento morados viejos que llevaban el gambesón. Es la bandera real, la bandera de la Guardia Real a partir del siglo XVIII que utilizan. No se sabe muy bien por qué el color morado, pero que es cierto que lo usan. Entonces a partir de ahí alguien empieza a justificar. No, por el nombre del tercio, morado que venía de Castilla y efectivamente, pues se dice con eso. Los guzmanos, que son es la evolución de la Guardia Real del Conde Duque, que acaba convirtiéndose en un tercio de infantería. Es una historia rarísima, pero por alguna razón arraigó la gente. Y sin embargo el pendón siempre ha sido carmesí. El color elástico era rojo, con lo cual no puede ser morado. Menos mal, no eran por lo menos morados, pero sí eran pendones. Eso sí. Pero fijaos además en las cuestiones simbólicas de este siglo XVI del que hablamos. El episodio de Fuentevejuna, que recrea luego en el siglo XVII Lope de Vega en esa obra teatral magnífica, el personaje principal es una mujer. Es una mujer la que provoca que todo el pueblo se una contra el corregidor. Siempre hay una mujer. Que además el diálogo que tiene es increíble cuando les arenga a los hombres porque a ella la violan y entonces ella arenga a los hombres diciéndoles vosotros sois los que nos gobernáis, vosotros sois los que tenéis que protegernos y les llama absolutamente de todo. Normal. Lógico. Bueno, un poco de rencorcillo tenía, pero... A ver, Miguel, ya que has hablado, en esa época, en la época de María Pacheco, que por cierto era una mujer muy culta, sabía su latín, su griego, sus datos, sus conocimientos de matemática, de geografía. O sea, mucho más que cualquier ministro actual. Por supuesto, pero en esa época hubo dos mujeres, era contemporánea de dos mujeres que están consideradas como dos mujeres de lo más inteligente de aquel momento. Una era Luisa de Medrano y la otra era Beatriz Galindo, la famosa La Latina. Pero de Luisa de Medrano sí que en parte estaba emparentada con uno de los comuneros, con Bravo. Claro, efectivamente, porque Bravo, que es un personaje muy querido en la ciudad de Segovia, en realidad no era segoviano. Era de Guadalajara, del pueblo de Atienza más concretamente, y de hecho... Parece ser que al ser un municipio bastante pequeño, más en aquel entonces, los apellidos comunes pues eran propios de la misma familia. En este caso se sabe que Lucía o Luisa, según otras versiones de Medrano, ahí parece más bien Luisa. Sí, lo más probable es que se llamase Luisa y que se le llamase Lucía por un error. Luisa de Medrano Bravo de Laguna Cienfuegos. Exactamente. Incluía ese apellido de Bravo. Por lo tanto es posible que estuviese emparentada con ese líder comunero. Pues bueno, lo cierto es que esta mujer la hemos traído hoy a colación porque ocupó un cargo muy importante y fue nada más y nada menos que la sucesora de Antonio de Nebrija en la cátedra de gramática. Exacto, fue profesora universitaria en el siglo XVI, por el Gloria de España. ¿Se puede decir que es la primera profesora universitaria de todo el mundo? Sí, la primera catedrática, sin lugar a dudas, al menos que se descubra otra dentro de unos años. Pero... Luisa de Medrano, y posiblemente desconocida por casi todos los oyentes. Y no solo ser catedrática, es que fue catedrática con 24 años, que se dice pronto también para aquel entonces, por mucho que la gente viviese ¿Y poco el sillón y todo lo que quiera. O cátedra? Pero sería invitada, no sería oficial. No, lo fue. Sí, fue oficial. ¿Seguro? Sí, sucesora. Además, este año en el... Mira, lo mejor no discutir. ella sustituyó a Antonio Nebrija. En el 2014 se cumplen 530 años de su nacimiento, que es otra fecha, así que nadie recuerda. De hecho, hay un episodio muy divertido con la historia de... Bueno, divertido por no echarnos a llorar. En la historia de los aniversarios de esta mujer que en los años 60 se instauró un instituto de enseñanza pública con el nombre
nombre de esta mujer aquí en Madrid. Y tiempo después, en Salamanca. Entonces se trasladó el instituto y en los años 60 se volvió a hacer una especie de inauguración en la que acudió el ministro de Cultura de ese momento, y cuando le preguntaron que si sabía a quién se refería el nombre de este instituto, el ministro de Educación no supo responder. Un episodio lamentable que se suma precisamente teniendo en cuenta... ¿Por qué lamentable? Lo normal. No, de hecho sí que parece ser lo normal, porque he encontrado otro episodio... Tú, apuntíame un poco más. Se llama El libro de los agravios escobuleros. Para que emigre. No, hay otro episodio también relacionado con... Antes hablábamos de Juan Bravo, pues hay un episodio... Este sí que es jocoso. En la historia de España, durante el reinado de Alfonso XIII, hay un episodio en el que un ministro, esto lo cuenta muy bien Juan Miguel Vigil en un libro sobre la familia Alfonso, que es una familia de fotógrafos increíble, y cuenta un episodio en el cual Alfonso XIII acudía al evento de una inauguración de no sé qué institución pública y se encontraba allí el ministro de Educación dando un discurso. Y en ese discurso quiso sacar a colación el tema de los comuneros y solo se acordaba del nombre de dos, de Padilla y de Maldonado. Y el hombre daba 1000 rodeos durante su discurso tratando de evitar el nombre de Bravo, y el rey por lo bajín le dijo Bravo. Y el otro no se enteraba. Y a la segunda vez que el rey se lo dijo en alto, que le dijo Bravo, dijo ya el ministro, muchas gracias. Bueno, yo como anécdota, Jesús ha hablado del libro La Comunera, pues tengo que dar las gracias a Silvia, porque ese libro está en la Biblioteca del Barco de Ávila, y así fue como enteré de la historia de la Leona de Castilla, porque está al lado de los libros de Juan Antonio, que me mandaste en el 2007 para la Biblioteca del Barco. Todos los libros de Juan. Entonces estamos de acuerdo que en el siglo XVI, dentro de las muchas mujeres inteligentes, muchas mujeres pioneras, María Pacheco, Luisa de Medrano y la Latina, estaríamos hablando de las 3 grandes mujeres. Yo quiero una especialmente, que sé que le gusta, la que acabo de comentar, que le gusta mucho a Silvia, Sofonisba Guisola, la pintora. Tenemos a Marcos aquí, a Marcos y a Juan Ignacio. Pero como te dices, una excepción, ¿no? Una excepción también, porque era casi imposible ser pintora mujer y llegar a pintora del rey. De hecho, tuvo que pintar con seudónimo. Ya, pero venía con el aval nada más ni nada menos que de Caravaggio. Pero fíjate la cantidad de cuadros que ha habido hasta el siglo XX-XXI que se decía atribuido a... Sánchez Coello, a mucha gente, claro, y que no pertenecían a ella. Y sabíamos que era de ella, porque no la dejaban firmar. El retrato más conocido de Felipe II, durante muchísimo tiempo se atribuyó a Sánchez Coello, y realmente lo pintó Sofonisba Guisola, que además es una señora pues que llevó una vida bastante normal, simplemente que tenía el aval nada más ni nada menos que de Caravaggio. Entonces llegó a España, entró en la corte y se hizo muy amigo de gente importante, de la princesa de Éboli, porque fijaros que, por ejemplo, Nacho Ares nos habla de que el primer cuadro de la princesa de Éboli, donde ya aparece con la parche en el ojo, vestida de pastorcilla, que es anónimo, sin embargo, técnicamente tiene toda la pinta de haber sido pintado por Sofonisba Guisola. Lo mejor que queda es lo de vestida de pastorcilla. Sí, como la princesa Éboli, que estaba ya en otro planeta de superioridad. Pero ves, siempre volvemos al mismo punto. Se intenta menospreciar, menoscabar, como que la mujer, con todo el trabajo que supuso el hacerse un hueco en ese mundillo que era completamente complicado, queda tapado. Pero es que ya no es que quede tapado, porque más o menos en su momento pues se la dio cierta validez, pero es que luego ya queda tapado como oculto para la historia. Es que su padre era un tipo muy curioso. Amílcar tuvo 5 hijas. Entonces se ocupó, como no tenía ningún hijo, que todas fueran educadas en el nivel más alto posible de la época del Renacimiento, que era lo más alto que se podía pensar. Y además me hacen gracia porque se llamaban Sofonisba, Elena, Lucía, Europa, Minerva y Ana María. Y todas intentó que fueran o llegaran a lo más alto en sus profesiones, algo que estaba vetado a las mujeres por sistema. Bueno, Sofonisba lo logró, pero lo logró dentro además de la corte española, que era una corte muy cerrada. Porque el que llegaran mujeres a alto nivel en la época del 16 en España no quiere decir que llegaran dentro del entorno del rey, que era más complicado. Es decir, porque no es lo mismo ser la princesa de Éboli o Isabel Barreto, que hemos citado antes, que ser una pintora. O sea, cuando tú eras alguien de sangre, de alto nivel, tenías una educación como la de los hombres, magnífica, las cosas como son. Si tú venías de un lugar de la baja nobleza o del pueblo, eso era muy difícil, Sí, pero además había una cosa que actuaba un poco de contrapeso en la formación de Sofonisba, que es que a las mujeres no se las permitía tener una formación en cuanto a que no podían ver hombres desnudos, no podían... pero imaginaban. Exacto. Bueno, sí. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues coger a miembros de su familia y liarse con los retratos. Con lo cual, ¿qué pasaba? Que les estaban vedados muchísimos de los grandes temas, retablos, murales, que iban para los pintores varones
y claro, ellas se quedaban en un segundo plano, y aún así Sofonisba Anguissola crea un género que es el retrato con gente hablando, es decir, entre ellos se establece una relación que no son simplemente las personas posando, sino que están hablando, los humaniza y los rodea de símbolos que enriquecen a su propia personalidad. Que es un toque casi protestante, porque eso surge en la burguesía de Flandes, pero que no ocurre en el arte español, que es verdad, es decir, alguien lo comentaba en la visita de la Escóbula de Escorial, que tiene un punto monótono porque siempre ves lo mismo. Exacto. Una y otra vez cuadros religiosos, y cuando de vez en cuando ves una familia y dices, ostras, si hay gente aquí haciendo algo normal. Antes ha dicho Juan Ignacio una cosa que era protegida de Caravaggio, pero yo creo que te referías a Juan Ignacio. Perdón, nadie puede ser protegida de Caravaggio, porque era un riesgo de muerte que te mueres. Ella había sido discípula de Caravaggio, había estudiado la escuela de Miguel Ángel. De Miguel Ángel, Caravaggio es posterior. No, pero también en algunas biografías que es posterior, va a ser de una mujer que va a hablar después, que es Artemisa, que tiene también una historia. Bueno, perdón, me he confundido. Hemos hecho ahí una máquina del tiempo. Además, nadie puede ser protegido de Caravaggio porque te violaba, así que no. No, Caravaggio era mejor que no te protegiera. No, tienes razón, es que la ha confundido con... Es que hay un detalle cuando, Miguel Ángel la acoge un poco para formarla con sus propias recursos, ese verbo de la acoge, en Sudamérica tendría acoge, otra... Para formarla. Con Caravaggio, la ayuda. Estaba pensando a Caravaggio como director de una academia de pintoras, joven. Bueno, pues le dice Miguel Ángel, bueno, pues para ver cómo te desenvuelves en el arte, te reto a que hagas un niño llorando, ¿no? Entonces, claro, imaginaos, se puso muy nerviosa, porque es uno de los temas, es decir, un niño ponlo con esa mueca de dolor, y claro, le salió, bueno, pues bastante bien, y entonces la consiguió dar clase, y entonces, pero extraoficialmente, no dio... Marcos, en el siglo XVI no era como ahora, cogías un niño llorando, le pegabas 2 tortas, lloraba y lo copiabas. Sí, pero a ver, pero le dices, pero quédate un poquito quieto, chavalín. De todas formas, hay que romper una lanza por esos padres y esos hermanos que han ayudado en un momento dado a esas mujeres que no tenían acceso a la cultura, y que gracias a ellos han conseguido que por lo menos tuviesen una formación, si no igual que su hermano, incluso mejor. Claro. Totalmente de acuerdo, Silvia, que hay que romper una lanza por eso, por los padres que la ayudaran, pero vamos, para matarles, mira, que llamarles Sofonisba. Del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor. Ardiente admiradora de un novelista decadente, ser pensante y escribiente, de algún versivo autora, aunque ya no estén de moda, conversadora brillante, en cócteles de 7 a 9, hoy nieva, mañana llueve, quizás pasado truene, envuelta en seda y pieles, es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor. Devoradora de esquelas, partos y demás dolores, emisora de rumores, ha sido en los sepelios de muy negros lutos ellos, el sábado arte y ensayo, y el domingo los caballos en los palcos del Real.
los test de caridad, jugando a remediar. Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor. El cofre del tesoro. Esta música nos está indicando que nuestro querido Miguel Zorita ya trae pulido su cofre, ya nos ha advertido que va a hablar de una corona muy concreta visigoda, ni más ni menos que la de Recesvinto, encontrada en un lugar muy concreto, muy mágico, Guarrazar, a las afueras de Toledo, que pertenecería a Guadamur, y en un año también muy específico, en 1858, muy relacionado también con otro tesoro visigodo que se encontró años después, en 1926, en Torredonjimeno. Y muy relacionado también con ese tipo de, no solo de reliquias, sino de tesoros míticos como la Mesa de Salomón, donde tanto Guarrazar como Torredonjimeno son como dos piezas fundamentales a la hora de ubicar casi ese desmadre que se produjo una vez que los musulmanes entran en la península en el 711 y iban dejando sus restos. Y sus restos en cementerios, no en cualquier lugar, como ocurre con este tesoro de Guarrazar, donde en 1858, cerca de un sepulcro, el de Crispín, además de un presbítero, cosa que se descubrió relativamente hace poco, pues aparecen multitud de elementos que brillan, que son mal vendidos, y que al final distintas peripecias acaban en España, y digo distintas peripecias porque algunos fueron a París, entre ellos la corona de Recesvinto y la corona de Suintila, que por cierto la de Suintila ha desaparecido. Sí. Pero la de Recesvinto sí la tenemos y se puede ver en un sitio concreto. Sí, se puede ver en el Museo de los Concilios de Toledo. Es una visita muy recomendable porque además apreciaremos que rompe un poco con la imagen que todos los oyentes a lo mejor pueden tener de lo que es en realidad una corona. Porque claro, si uno ve este tipo de coronas visigodas, piensa lo primero en que cómo se ponía aquel armatoste en realidad. Y bueno, lo cierto es que eran coronas votivas. No se las ponían los reyes, pero simplemente se ofrecían a los altares y por eso tienen esas formas como si fuese una especie de lámpara para colgarla, y era su función, estar colgada durante la coronación de Recesvinto, en este caso, que fue en el año 653. Pero quizás lo interesante ya no es solo la corona con todo el ornamento, las 23 letras que tiene colgando, en la que se identifica precisamente gracias a eso el nombre del rey visigodo que la llevó, sino que tiene unos elementos muy, 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 muy característicos que son los que hemos anunciado antes. Esos 243 zafiros. Son unos zafiros que todos ellos tienen una peculiaridad. Hay que tener en cuenta que el zafiro es una de las piedras preciosas más duras que existen. Y todos ellos tienen la peculiaridad de que están perforados, lo cual indica varias cosas. En primer lugar, que, o bien, dadas las zonas en las que están situadas la corona, no necesariamente todos tendrían por qué estar perforados. Pero lo cierto es que al estar perforados nos da la idea de que posiblemente, dadas las limitaciones también de orfebrería que tenían los visigodos, que bueno, era una orfebrería encomiable, pero no tanto como para llegar a aquel desarrollo técnico. Pero lo cierto es que puede dar la pista a que en realidad esos zafiros fuesen un elemento reutilizado dentro de la corona. Es decir, que posiblemente pudiesen venir de un collar anterior o de cualquier otro tipo de ornamento que era muy típico también en la época. A partir de unos tesoros tú elaborabas los tuyos propios. Era digamos que el reciclaje dentro de la joyería. Pues bien, lo curioso de este tema de los zafiros es que precisamente gracias a las investigaciones de Juan S. Cozar y de Cristina Zapaliski, que es un pelín difícil de recordar el nombre, pero han hecho una labor realmente encomiable. ¿Por qué? Pues porque gracias a la investigación geológica o gematística que han hecho de estas piezas, han descubierto el origen de esas gemas, de esas piedras preciosas. Y se ha descubierto que esos elementos que aparecían en la corona visigoda, ¿a qué no sabes de dónde provenían? De Oriente.
Sí, pero de muy oriente, porque provenían de Sri Lanka. Es decir, de la antigua Ceilán, de la que hablaban historiadores como Plinio el Viejo o Cosme el Egipcio, por ejemplo. De allí, que tienen un recorrido realmente extenso para llegar hasta el siglo VI, al siglo VII en España. Pero parece ser que el único yacimiento del mundo que reúne las características que coinciden con los zafiros de la corona de Recesvinto es de allí, de Sri Lanka. Ahora bien, ya no solo tiene ese punto interesante, sino que hay otro que quizás pase más desapercibido porque a nivel crematístico no tiene el mismo valor, pero hay unos vidrios que son realmente interesantes. Dentro de la corona hay 6 vidrios, porque también el vidrio era un elemento de ornamentación muy típico, que corresponden con una técnica realmente curiosa. Espera, Miguel, no me digas que lo que te llama la atención de esa corona, donde hay oros, hay diamantes, hay zafiros, te llama la atención un cristal. Sí, y unos cristales muy concretos, ya veréis por qué. Porque resulta que dentro de esos 26 vidrios hay dos tipos de, más que nada por la cuestión de cómo la composición química con la que se realizó. Cutres y muy cutres. No. Ya verás cómo no. Pero tiene una pinta a primera vista. A primera vista sí, claro, están deteriorados, han sufrido 1000 avatares. De hecho, por esa peculiaridad que tiene, alguno de ellos se pensó que pudiese ser posterior, que fuese del siglo XX. Como estas coronas estuvieron en manos privadas, pasaron por manos de joyeros, pues se pensaba que en algún momento dado alguno de estos joyeros pues había introducido estos elementos. Porque uno de los tipos de estos vidrios son los que están elaborados con silicato de plomo. El silicato de plomo, que se conoce pues gracias a los descubrimientos durante el Barroco y el Renacimiento. Por ejemplo, Antonio Neri en el año 1612 escribe El arte del vidrio en Venecia, donde se especifica cómo hacer ese vidrio de silicato de plomo. Pero es hasta ese momento. Anteriormente se suponía que no se conocían. Entonces, lo realmente extraño es que en las coronas de Recesvinto ya aparece ese cristal de plomo. Entonces, ¿cuál es la teoría a primera vista más factible? Pues que esos cristales fuesen incorporados después de su hallazgo y que pues esos joyeros, esas personas que tuvieron en sus manos las coronas, lo colocasen allí de mala manera y luego diese el cante a nivel arqueológico. Y sin embargo se ha descubierto que no, que también están igual de deteriorados que el resto de la corona. O sea, que es como un opar, es un objeto fuera de tiempo. Exactamente, pero un objeto que se adelantó. Hablamos, si los cristales son como poco de la coronación de Recesvinto, se adelanta prácticamente 1000 años al hallazgo de este tipo de vidrio. Una técnica, ¿no? Claro, una nueva técnica que se habría adelantado 1000 años en la historia, pero teniendo en cuenta que los elementos que aparecen en la corona, como esos zafiros, son elementos reutilizados, ¿qué no nos hace pensar que esos otros vidrios también pudiesen ser reutilizados de otras piezas anteriores? Es decir, que por lo menos estamos hablando de un hallazgo 1000 años anterior a su descubrimiento oficial, pero posiblemente mucho más antiguo todavía. O sea, que deduciendo lo que estás diciendo, los orfebres no son los visigodos, sino que traen algunas de estas gemas, en concreto los zafiros de Sri Lanka, ya manufacturados, posiblemente ya con esa abertura hecha, porque que se sepa, es un material tan duro que es muy difícil hacer una pequeña incisión para luego insertar pues todo ese tipo de hilos de oro. Y por otra parte, el cristal de roca, estos vidrios, tienen una técnica de manufactura muy anterior a la época visigoda. Pero es como acabamos siempre con los alienígenas ancestrales. Vas a ir a hablar de los pelos, el griego de los pelos y va a jorobar toda la historia. Lo normal es que eso viniese del saqueo de Roma. Posiblemente. De hecho, se reutilizasen las joyas. De hecho, hay unos zafiros, por ejemplo, que sí que se sabe que estaban en el botín del templo de Júpiter Capitolino. Un pequeño matiz. Eso es seguro, pero hay una cosa más interesante aquí, todavía más rara y más extraña, que es lo que está apuntando Miguel. Efectivamente, cuando los godos en el 410 toman Roma y llevan todo el tesoro y lo incorporan al tesoro del pueblo, y una parte se integra en el tesoro real, que eran diferentes, la parte que va al tesoro real se incorpora a las joyas de la corona, es decir, las joyas de los reyes, que es lo que acaban las coronas votivas de los reyes godos. Pero lo interesante y lo extraño del asunto es quién en la India antigua sabía que esos objetos tienen un enorme valor, porque eran mucho más antiguos que ellos y merecían la pena ser exportados para coronas o para cualquier elemento ornamental de reyes, porque eran algo único ya en la época romana y muy anterior. Aquí el problema, que es lo que está apuntando Miguel, es que los encontramos como objetos extremadamente valiosos y desconocidos en joyas de reyes bárbaros europeos, pero que en realidad esos objetos eran muy anteriores a ellos y muy lejanos en el tiempo y en el espacio de donde habían venido. Que eso es lo que realmente es misterioso. ¿Qué culturas de la Asia antigua fueron capaces de hacer agujeros de incisión milimétrica en zafiros? Os aseguro que eso no es fácil, ¿eh? Os lo digo ya. Y yo, si alguien, nadie tiene un zafiro para destruir con un punzón de vidia, claro. No, los he dejado ahora, no llevo ninguno. Pero sería realmente interesante porque el zafiro no tiene la fuerza de un diamante, pero es un cristal de una dureza extrema, es muy difícil de rayar. Entonces, realmente hacer eso exige una tecnología muy compleja.
¿Sabéis dentro de ese tesoro del templo de Júpiter Capitolino qué zafiros sí se sabe que podían estar allí? Los de los pectorales de los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén, porque dentro de esas piedras preciosas se sabía que había zafiros. Es difícil pensar que se tratase de estos, de los que acaban en la corona de Recesvinto, pero bueno, hay unos zafiros que son sospechosos número uno. Fijaros que hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que una de las piedras más extrañas que tiene la corona de Recesvintos, y además todos los tesoros visigodos de la época, sobre todo el famoso águila, ese águila que... La fíbula, sí, esa. Esa fíbula que tiene algunas veces, es un mineral extraño porque es un mineral bipolar, porque es las dos partes, la más roja y la menos roja, de lo mismo que es el piropo o almandino, que si es en piropo es más rojo y si es almandino es menos rojo, que es un mineral realmente extraño, o sea que había que irlo a buscar específicamente a los muy pocos sitios del mundo donde se puede encontrar, ¿no? Es más complejo todo de lo que parece, ¿eh? Sí. Al final estamos quitando todo el mérito a los godos. No, mi opinión no quiere decir que los godos lo supieran. Sabían que era algo muy valioso. Entonces los godos saben que esto es algo muy valioso y lo incorporan a sus objetos ornamentales de la monarquía, a las coronas de los reyes, pero sin embargo, lo curioso del asunto es que si los godos sabían que eso era muy valioso es porque los romanos sabían que era muy valioso, que a su vez lo habían traído de alguien más antiguo. Hombre, evidentemente los que sabían el valor de todas estas cosas eran los orfebres. Los reyes no tenían ni la menor idea, posiblemente estaban asesorados, pero realmente son los orfebres visigodos los que reciben toda esta tradición que viene desde tiempos muy antiguos. Claro, bueno, Plinio el Viejo, por ejemplo, en su Historia Natural ya escribe las propiedades que tienen alguna de estas piedras preciosas, siempre enfocadas un poco pues a los temas astronómicos, a los temas más supersticiosos, se podría decir incluso, y se habla de las propiedades médicas, por ejemplo, que tienen los zafiros. Entra un poco dentro de lo que hoy llamaríamos superstición, pero sí que es cierto que se le da ya un valor no solo a la pieza por su valor geológico, sino también a cómo está hecha, a cómo está fabricada, que es quizás lo interesante dentro de estas coronas votivas. La original, la de Recesvinto, está en el Museo Arqueológico de Madrid. Sí, la original está en el Museo Arqueológico. Y no tiene la forma que realmente debería tener en el momento que se encuentra, porque creo que está bastante reconstruida y muy reconstruida. Están reconstruidas porque cuando las la cruz esa que cuelga, por ejemplo, era una figura. Y bueno, es que ahora vamos a contar la historia de los avatares que pasaron, que pasó el tesoro antes de sus ubicaciones, claro. Yo he dicho el Museo de los Concilios de Toledo. Sí, pero es que hay una reproducción. No, hay dos reproducciones. Una está en la Ermita de las Nieves. Hay tres más, porque hay otra en la iglesia de Guarrazar. Sí, en la iglesia de Guarrazar, la Ermita de las Nieves. Se llama así, no sé, se llama las Nieves. Luego hay la que está en el Museo de los Concilios, que es la iglesia de San Román, donde lo más importante, a pesar de todo lo visigodo que hay, es un San Cristóbal gigantesco que es prerrománico, que es verdaderamente impresionante, y que cuando la gente va a Toledo, del Museo de los Concilios, no, San Román, allí la gente lo conoce por San Román. Pues lo que acabas de comentar, que es interesantísimo, y tenemos a Marcos, que es pintor, es que el tipo de rubí que acaba de citar, el piropo que acaba de citar Juan Ignacio, es termocrómico. Son las pocas piedras del mundo termocrómicas, con lo cual cuando las calientas cambian de tonalidad y de color. Es algo absolutamente mágico en la época. Entonces, sea quien utiliza aquello, sabía que tenía unas propiedades muy extrañas y era extremadamente llamativo para la corona de Recesvinto, los objetos más raros del mundo. Y la que robaron, la de Suintila, luego hablaremos de eso, esa ya es... Sí, es curioso que no sabemos la calidad de las formas de hacer, las manufacturas antiguas. Tú fíjate, por ejemplo, en el tesoro de Villena, en Alicante, 10 kilos de oro con brazalete, botellas, vasijas, que no se sabe muy bien para qué servían, pero tienen una calidad y un ensamblado. Las botellas para guardar líquidos, los vasos para beber. Exactamente. Básicamente es para eso. Sí, pero es para prefiero una ceremonia. Soy abogado, tío, lo siento, pero... Ha hecho la GB. No, pero te has dado cuenta que las vasijas lo mismo la querían para ponérsela encima de la cabeza. No, pero es demasiada cantidad de oro, efectivamente. Un uso profano, ¿eh? Me acabas de decir, escondido, metido en una rambla de alguien que la escondió para... Que nos la quitaran, probablemente. Para ir a por ella, pero nunca volvió. Luego vais a hablar de Guarrazar, luego tocaremos un tema que nos contaba Jesús a mí, que Jesús acordará, con la gente de la Asociación Montes de Toledo, cuando hicimos ahí una exploración por la zona. Nos contaron una anécdota curiosa de por qué se enterró allí, que es genial. Bueno, como habéis visto, el tema da mucho juego y solo hemos hablado de una corona. No vamos a decir dónde está la corona de Suintila, porque tampoco lo sabemos. No, porque te llama Javier a la policía y te detienen, tío. Pero fijaros que estamos hablando de una de las coronas, de las pocas que se pueden localizar, que se localizaron, que se reconstruyeron, porque muchas
fueron fundidas, otras se malvendieron, otras se trocearon, y la verdad es que todo ese tesoro visigodo ha sido un auténtico expolio desde el momento que fue encontrado hasta ahora. Pero lo poco que ha llegado a nosotros es para sorprendernos, y yo creo que los dos datos, los dos ejemplos que nos ha puesto Miguel, es muy significativo para darnos cuenta de que lo que tenían los propios visigodos, posiblemente ni ellos eran conscientes de la riqueza ornamental y gemística cuando procedían de unas zonas que a lo mejor ellos no eran conscientes, pero que reutilizaron de la forma que ellos sabían reutilizar, que era como coronas votivas. Como él bien decía, no se utilizaron en su reinado, sino que eran exvotos a una determinada divinidad, normalmente a santos visigodos. No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. No estás loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, a mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez, y la otra es el amor divino, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez, y no estás loco. El zurrón del caminante. Y bueno, ya estamos aquí con el zorrón, a Juan Ignacio, que no le hemos dejado levantarse de la silla, y nos vamos a un cementerio especial que hay en Segovia, donde, por decirlo de alguna manera, entierran a la antigua usanza. ¿Y eso cómo lo podríamos explicar, maese? Bueno, cuando uno va caminando por estos lares, por estos caminos de España, uno se encuentra con alguna sorpresa que pensaba que ya no existía. Y este es el caso de cuando un día fui a ver la iglesia, maravillosa iglesia románica de Campisábalos, de Campisábalos, no, de Sotosalvos, en la provincia de Segovia, que de repente alguien me dijo, hay una más bonita y mucho más hermosa en un pueblo muy pequeñito cerca. Y yo, pues cogí mi macutillo y me marché para allá, y a unos 3 kilómetros aproximadamente llegué a un pequeño pueblo que se llama Tenzuela. Un pueblo precioso, muy tranquilo, hoy muy arregladito, porque ya han puesto los famosos hoteles rurales y todas estas cuestiones. Y observé una iglesia, efectivamente, de corte románico, que incluso conserva policromía, con unos magníficos canecillos, con una simbología verdaderamente extraordinaria dentro de lo que es el mundo del románico. Y dando la vuelta, algo insólito, porque como reza oficialmente, los cementerios se separaron en un momento dado de las iglesias. Y este cementerio está pegado todavía, como en la Edad Media, a la tapia de la iglesia, pero tiene una singularidad, y es que cuando entras allí, entierran como se hacía antiguamente, en tierra. Efectivamente, hacen un agujero en la tierra, meten el ataúd, echa tierra encima y le ponen una crucecita. Luego, hablando con Jesús, me dijo que había varios sitios donde se hacía. Yo realmente había visto ya pocos donde se hiciera esto. De hecho, es el único que he conocido. Y es un cementerio precioso, muy tranquilo, y además en un pueblo que merece la pena visitar por muchas razones. No solamente por esto, sino porque además hay todavía los restos de lo que llamaríamos un ninfeo romano, pequeñito, esas típicas criptofuentes,
que se encuentran por los sitios, unos lienzos de calzada romana también, y luego pues elementos y aperos de labranza, que es un lugar verdaderamente bonito y tranquilo que yo recomiendo a todo el mundo. Y de aquí vamos a una historia terrorífica, porque ya que estamos hablando de cementerios, vamos a pasar a la alucina, al espeluzne, o sea, vamos a ir buscando lo macabro de un cementerio. Y en esto nos vamos a ir a una historia que protagoniza un personaje que obligatoriamente teníamos que traer aquí por razones claras en un programa en el que se hable de cementerios, y este es Bonet de San Pedro. Bonet de San Pedro, en el año 1943 en concreto, escribe o compone una canción que sería muy famosa en la época a pesar de que la prohibió Franco. Bueno, lo intentó. Yo creo que se estaba haciendo igual. Pasó al ideario popular de una manera que no podemos olvidarla, con el nombre famoso de Rascayú. Sí, que además, como quien dice, cantaban, bueno, iba a decir todos los abuelos, claro, que la conocen. Pero que tiene una historia detrás, y es nuestro sonido de hoy. Realmente, Bonet de San Pedro era muy gracioso, y además era un tío bastante culto, porque la razón de, por ejemplo, el nombre viene de una película de dibujos animados de Betty Boop, que se llamaba exactamente I'll Be Glad When You're Dead, Rascal You. Ahí está. Efectivamente, pues de ahí saca el nombre de Rascayú, de Rascal You. Rascal You. Ahí tenemos la primera. Y bueno, ahí tiene el nombre. ¿Y luego de dónde saca la letra? Pues la letra la saca posiblemente de una leyenda que se gestó en Cuba, de un poeta al que murió su amada y que a la que quiso llevar a su casa, pero no le dejaron, la habían enterrado con el traje de novia y lo prohibieron porque había muerto de una enfermedad infecciosa, pero luego por la noche, y pagando un sobornete, pues consigue llevársela a su casa para que una vez muera él estén juntos el resto de la eternidad. Bueno, pues en esta historia macabra se basa Bonet de San Pedro para plantarnos aquí vamos a ver, ¿cómo definiríamos esta canción? No sé, cada uno que la defina como quiera. Aquí estos muchachos que tienen alrededor creo que me van a acompañar y vamos a ilustrar esta maravilla de canción, que vamos a hacer una versión, yo creo que despreciable, pero bueno. Bueno, mientras Juan Ignacio coge su apero de su guitarra, os diría la cara de alucines que tenemos por aquí, y que sea lo que Dios quiera. 1, 2, 3. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Oiga la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo al que la suerte impía su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Hizo amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana, mezclando sus voces de ultratumba con el croar de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos, con sábanas que ad hoc habían robado, y el guardián decía con recelo: estos muertos se me han revolucionado. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Como es bastante tétrica la historia, los huevos fatuos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Pom, 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 pom.
escuchar al grupo de coros y danzas El Apechusque, desde el auditorio La Cachapa Gramophone de la República Imperial de Escobulandia. Find the cost of free.